Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda jornada de Nutanix Week, una serie de eventos virtuales que se están realizando en directo toda esta semana y en los que estamos conociendo junto a especialistas de los diferentes ámbitos tecnológicos las principales tendencias del sector. Ayer conocimos las claves de los entornos multicloud y hoy vamos a adentrarnos en la modernización de los puestos de trabajo que, como bien sabemos, han tenido que adaptarse y que reinventarse a las nuevas circunstancias. Poder tener a los empleados teletrabajando en las mejores condiciones es un aspecto esencial para las empresas y cada vez más. Y sobre esto va a girar la jornada de hoy, contando con los testimonios, con las experiencias reales de diferentes empresas que nos van a aportar sus puntos de vista. Vamos a empezar precisamente analizando cómo modernizar el puesto de trabajo para trabajar en remoto. La segunda sesión va a ser una mesa redonda en la que se va a debatir sobre Customer Experience y la virtualización de escritorios y aplicaciones en el sector financiero. Y vamos a terminar analizando todo lo anterior en un caso práctico. Daremos pie por último a una sesión de preguntas y respuestas por parte del público con todos los ponentes, así que todos los que nos estáis viendo ya podéis ir lanzando las preguntas y comentarios a través del chat y a lo largo de toda la jornada, especificando por favor el ponente de la sesión a la que quieren dirigir la pregunta. Muchas gracias a todos por estar aquí y seguirnos. Comenzamos ya y lo hacemos dando paso a la primera sesión: modernización del puesto de trabajo, simplicidad, agilidad y rapidez para el usuario, a cargo de los expertos que ya me acompañan por aquí, que ahora encenderán sus cámaras. Iván Menéndez, Country Manager de Nutanix Iberia, bienvenido de nuevo. Y Santiago Campuzano, Regional Director de Citrix Iberia, bienvenido Santiago. Buenos días, muchas gracias por contar con tu presencia en esta Nutanix Week. Voy a introducir brevemente esta primera sesión que vamos a disfrutar con Iván y con Santiago, y es que, después de lo experimentado sabemos que el teletrabajo ya no es un reto para las empresas, pero se siguen enfrentando a otro tipo de desafíos, pues por un lado de liderazgo cultural y empresarial y por otro lado de infraestructuras. Hay que afianzar la forma de teletrabajar y sostenerlo con los cimientos tecnológicos adecuados. Podemos conocer algunos datos muy interesantes sobre el teletrabajo a través de un estudio elaborado por Citrix que se llama Teletrabajo, una situación puntual o el futuro de las empresas, que está llevado a cabo en varios países y entre ellos en España. Y podemos destacar algunos datos muy interesantes, como que el 71% considera que el teletrabajo va a ser la modalidad más frecuente una vez que se termine este periodo de confinamiento. El 56% de los españoles ya cuenta en su hogar con espacios específicos para trabajar, y antes de la situación actual, pues muchas de las principales compañías ya tenían implementadas políticas de teletrabajo, normalmente 1 o 2 días a la semana en remoto para cada empleado. En cuanto a productividad, otro tema muy interesante que analizar: el 34% pues considera que sus niveles de productividad son más altos en casa que incluso que en la oficina, ¿no? Y un 32% sí que cree que has descendido y un 35% que es igual de eficiente en la oficina que en casa, así que más o menos igualadas esos comentarios. Pero para ser más productivos en el teletrabajo, pues el 49% cree que necesita un entorno más apropiado a nivel tecnológico, ¿no? Con una solución de acceso en remoto única y con una mayor oportunidad de conexión con los compañeros, ¿no? Entonces, con todos estos datos sobre la mesa, vamos a conocer el análisis de todos los ponentes y a desarrollar ahora mismo de la mano de Citrix y de Nutanix estos entornos conjuntos que resuelven precisamente los problemas que tienen en la actualidad las compañías. Así que os cedo el testigo, Iván y Santiago, todo vuestro, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo antes que nada quería dar las gracias a todos los asistentes, así como a Voxel, Caixa IT Now, Ibercaja y Citrix. Yo creo que hay una serie de ponentes que pueden hablar con mucho conocimiento de causa de todo lo que gira alrededor del nuevo puesto de trabajo, porque creo que va más allá del teletrabajo. Creo que a día de hoy es evidente que cuando vemos noticias en prensa, hace no mucho, por ejemplo, ING ha anunciado que va a implantar un modelo de teletrabajo 100% libre, que en el fondo no es teletrabajo. Es tener la capacidad de trabajar desde cualquier localización con total libertad, tanto en la oficina como en casa, con horarios totalmente libres. Antes comentaba Mónica también todo lo que gira alrededor de la necesidad de cambiar las estructuras de empresa, la estructura de liderazgo y de gestión de las personas a la hora de hacer
relevante esas nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, es muy interesante porque de antes de toda esta crisis había un estudio de Randstad, precisamente en España, del año pasado, que hablaba de que el 68,6% de los empleados querían teletrabajar. Pero bueno, se estimaba en aproximadamente el 18% de la gente que lo hacía frecuentemente. Y yo creo que a día de hoy, estas tres pequeñas noticias pinceladas, yo creo que hablan de, lo primero, un elemento diferencial que va a ser no solamente permitir, sino fomentar que la fuerza de trabajo pueda teletrabajar o trabajar, mejor dicho, desde cualquier localización. Eso tiene que ver mucho también con las estructuras de empresa, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la gestión. Y tecnológicamente, en el pasado creo que muchas compañías, además de ver las limitaciones desde el punto de vista de modelo de trabajo y de modelo de gestión, creo que veían limitaciones desde el punto de vista tecnológico, que yo creo que si algo ha demostrado esta crisis es que tecnológicamente lo tenemos superado. Lo que no queda tan claro es que estos nuevos modelos de trabajo estén superados desde todos los puntos de vista. Una de las cosas más interesantes que se han visto es que, por ejemplo, hay muchísimas empresas que no tienen en absoluto legislado y negociado o marcado por convenio, por ejemplo, cuáles son esas formas de teletrabajo, horarios, medios, formas de acceso a los KPIs del trabajador, cómo se va a gestionar esa nueva realidad. Curiosamente, grandes compañías del IBEX, como Telefónica, BBVA o Repsol, pues tenían regulados ya en sus convenios colectivos ese teletrabajo desde hace mucho tiempo. Pero curiosamente, en muchos de los casos, ese teletrabajo no era una realidad, era simplemente algo que estaba escrito, pero desde luego no implantado. Y esto tiene implicaciones que van bastante más allá de lo que es meramente el trabajo, puesto que una vez que el trabajador puede trabajar desde donde quiera, por ejemplo, ya se está viendo que posteriormente a la crisis del coronavirus ha habido un incremento de la demanda de viviendas, por ejemplo, en la periferia de Madrid. ¿Por qué? Bueno, es bastante lógico. Si una persona puede trabajar desde donde quiera, como quiera y cuando quiera, eso evidentemente habilita la capacidad de vivir en otras localizaciones muy distintas de las que hasta ahora eran necesarias, teniendo en cuenta pues, que había unos horarios que cumplir y unas determinadas limitaciones laborales que respetar. Con lo cual, nos parece interesante analizar también esta perspectiva o esta dimensión, porque evidentemente, una vez que entendemos que tecnológicamente las compañías tienen capacidad de tener entornos que permitan cubrir estas necesidades, y hablaremos de ello toda la mañana, lo que queda claro es que la situación va bastante más allá. ¿Cuál es la realidad a día de hoy del mercado laboral? ¿Qué diferencial desde el punto de vista de captar talento puede suponer habilitar el teletrabajo para los empleados? ¿Qué limitaciones desde el punto de vista de modelo de compañía puede suponer no habilitarlo? ¿Y qué implicaciones, por ejemplo, sociales tiene este tipo de modelo de trabajo? Le voy a pasar ahora la voz a Santiago, pero yo finalmente, por hacer un apunte tecnológico y luego podremos entrar en más detalle, yo creo que toda esta crisis lo que ha demostrado es que si bien muchas compañías, como estamos viendo, tenían recogidos ciertas formas de teletrabajo, pero que no estaban implantadas, evidentemente la situación actual ha forzado a muchas compañías a hacer que sus empleados trabajen de forma remota, de forma obligatoria. Básicamente, si no, la actividad paraba. Reflexionando un poco, lo que creemos que es importante es que esos entornos de teletrabajo a medio plazo, que en algunos casos yo creo que se ha cubierto ya en primera instancia, pero en otros yo creo que son necesidades por cubrir o por mejorar o por optimizar, pensamos que es importante que ese entorno sea gestionable. Es decir, no olvidemos que al final, si tienes a 50.000 usuarios teletrabajando, si el mantenimiento de esos 50.000 usuarios es análogo al que tendrías manteniendo 50.000 puestos de trabajo distribuidos, evidentemente, económicamente va a ser una carga difícil de soportar. Con lo cual, un entorno gestionable, pensamos que es importante, económicamente viable, es decir, que los costes asociados no solo de gestión, sino de licencias, de infraestructura, sean asumibles. Desde luego, seguro. Yo creo que también algo que en muchas compañías ha levantado interés es todo lo que gira alrededor de la seguridad de entornos. Una vez que tienes capacidad de que múltiples trabajadores trabajen desde cualquier sitio, muchas veces desde cualquier dispositivo, lo cual introduce una serie de variables importantes de seguridad y, desde luego, con un rendimiento adecuado. Es decir, si los teletrabajadores pueden trabajar desde cualquier sitio con una productividad pobre, pues es evidente que tenemos un problema fundamental que pensamos que sin esas 4 variables es muy difícil asegurar que los trabajadores van a poder optar a ese teletrabajo que al final permite diferenciar la compañía, ser más ágil, ser más flexible
ser, según denominaba Deloitte en unos estudios recientes, más resilientes. Y todo esto a día de hoy pensamos que es una de las primeras conversaciones a nivel corporativo, con lo cual pensamos que tienen notable importancia. ¿Cuál es tu opinión, Santiago? Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que hemos vivido hasta ahora no es teletrabajo. Ha sido un paso adelante que había que hacer sí o sí, ¿no? Creo que hay gente que lo denomina decisión nena, ¿no? No existe ninguna alternativa. Había que dar una solución tecnológica para poder trabajar. Al final el reto era más de cómo abordar un plan de contingencia y un plan de business continuity dentro de la organización para superar una crisis, ¿no? Dicen que el mayor reto para superar una crisis es darse cuenta que estás en crisis. Bueno, pues realmente cuando la gente se dio cuenta que estaba en crisis, pues a lo mejor era un poco tarde en muchos casos, ¿no? Démonos cuenta que realmente en paralelo a lo que está ocurriendo y todo el lío alrededor del 8 de marzo, daros cuenta que el CCN-CERT lanzó su guía de comunicación segura, de acceso remoto seguro, el día 13 de marzo. Esto quiere decir que llevaban tiempo trabajando en ello, lógicamente. Y este lanzamiento de la guía el 13 de marzo pues fue una de las cosas que disparó cómo tenían que acceder tanto organizaciones públicas y privadas, especialmente públicas, lógicamente, por ser CCNCERT, que al fin de cuentas pues es la organización que tiene que dar las recomendaciones cómo trabajar desde el ámbito de la seguridad. Entonces, salir de esta crisis que habíamos tenido, que estábamos teniendo en ese momento, es la primera prioridad, poder trabajar de cualquier forma. Si era teletrabajo, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? El caso de ING lleva trabajando, es caso publicado en distintos países con Citrix desde hace tiempo y ellos, pues al final están buscando un modelo en que la gente pueda trabajar desde cualquier lugar. No buscan solo teletrabajo, buscan más modelo de working, ¿no? Nosotros estamos colaborando con una compañía, una consultora de recursos humanos en modo boutique, que se llama Trickwish Consulting, y en paralelo a que yo hablo del smart working, más desde el punto de vista tecnológico, ellos hablan de un concepto que llaman los smart habits, ¿no? Es decir, los hábitos habituales que tienes que tener perdón por la redundancia de hábitos habituales, pero los hábitos que tienes que tener de forma frecuente para poder ser eficiente en esa solución de teletrabajo. Y tú lo decías anteriormente, ¿no? Un paso más allá del teletrabajo. Poder trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento. Esto implica una variable adicional, ¿no? Que también le has comentado tú, que es el tema del liderazgo y de la cultura. Y la comentó Mónica. Una de las grandes barreras que ha habido en esta solución, en esta situación que hemos vivido alrededor del trabajo, pues que la gente tenía que entender, lo primero, que no era una situación de teletrabajo normal, y lo segundo, que liderar un equipo en teletrabajo, en remoto, tiene muchas influencias externas. Tú cuando estás en la oficina y en Citrix, pues al final utilizamos la tecnología, y tenemos pues, más de 30 años en el mercado, te puedes imaginar que para nosotros el tema del teletrabajo pues es un habitual. Yo estoy en Citrix desde hace 13 años, 11 años dirigiendo la empresa, pues para nosotros es parte del día a día. Bueno, pues cuando tú tienes los grupos informales que pierden su conexión y el poder ver a la gente dentro de la oficina delante de ti también pierdes tu conexión visual con ellos, pues hay muchos líderes, muchos managers que tienen que adaptarse y buscar una nueva forma. Y poner una call todos los días no es una solución, que era uno de los problemas que también se queja la gente, ¿no? Nosotros muchos clientes dicen, estamos saturados porque lo que tenemos es call, llamadas en todo momento. Entonces, es un liderazgo que tiene que ser muy distinto, un modelo que tiene que estar apoyado también por la parte de operaciones, con KPIs concretos, con un MBO, con un Management by Objectives. Es decir, en definitiva, tú conoces muy bien el modelo, Iván, porque lo has vivido también muchos multinacionales. Es algo que realmente se basa más en una relación de confianza que tienes que tener que en el puro no te voy a decir que el liderazgo, pero sí en el puro management o la relación jerárquica, ¿vale? Es decir, el liderazgo importa muchísimo más en este entorno que cuando tú tienes a las personas enfrente de ti y sabes que puedes controlar el trabajo o no puedes controlar el trabajo. Hay mucha gente que tiene que adaptarse a ese estilo de dirección, ¿no? Y luego la cultura, ¿no? Hay una frase de Peter Drucker que dice que cada mañana la cultura se desayuna a la estrategia. Tú puedes decir, todo el mundo tiene que trabajar. Si los managers no quieren entender esto y no están preparados para entenderlo de la forma adecuada y entender que tienen que sacar, pues como tú lo has dicho antes, ¿no? El máximo provecho, la máxima productividad, no solo tecnológica, también de las personas y entender, oye, es que alguien a lo mejor trabaja y es más productivo por la noche y se conecta a las horas clave del día, que es cuando tiene que estar localizable, pero reduce su tiempo porque prefiere estar, pues, especialmente en la situación de mi vida, buscando más el modelo de conciliación, ¿no?
un término que parece que ha sido olvidado. No olvidemos que la base del teletrabajo históricamente en España, nosotros cuando hacíamos proyectos de teletrabajo, llevamos muchos años haciéndolos, lógicamente, una de las cosas que nos nombraban siempre era conciliación y empezaba a aparecer, sobre todo en los 3, 4 últimos años, la gente de recursos humanos para aportar su granito de arena. Entonces, el camino hacia esta nueva normalidad, pues va a conllevar que hay que buscar ese smart working, esos smart habits y se cambie la cultura y el liderazgo. Hasta ahora se ha salido del paso, pero esto no es suficiente. Y no es suficiente desde la parte del liderazgo y no es suficiente desde otro punto que yo creo que es crítico y es donde, bueno, pues la alianza Citrix-Nutanix para mí es pues una referencia súper exitosa, tanto en España como en otros países y en clientes donde estamos probándolo con éxito, que es dotar adecuadamente la infraestructura. ¿Por qué? Porque en la gestión de crisis, en ese problema de continuidad de negocio, esos planes de contingencia que teníamos que lanzar urgentemente, ha sido todo corriendo. En muchos casos nosotros utilizamos una funcionalidad que es Remote PC, que es dejas tu PC en tu oficina y directamente accedes a él. Prácticamente es trabajar con un PC remoto. Lo que pasa es que, bueno, con toda la seguridad que nosotros dotamos a la solución y que hay cientos de miles de usuarios en España trabajando con soluciones equivalentes igual. Al final, acceder a un PC físico es igual que acceder a un PC virtual. Evidentemente, esto es una solución que es súper costosa, tener un PC fijo en la oficina y decirle al usuario que tiene que poner o su dispositivo o ponerle otro tipo de dispositivo para que acceda en remoto. Es muy flexible, es muy rápido, pero no es una solución viable. Ahora el reto que tenemos que tener en cuenta, Iván, yo creo que es qué solución vamos a buscar que sea sostenible y que acompañando todo el cambio cultural, todos los smart habits, un término que yo utilizo mucho, ¿no? Decías que estamos preparados. Bueno, es que trabajamos como vivimos y al final lo hacemos y lo primero que hacemos es conectarnos cada día al teléfono móvil, ¿no? Entonces, para los usuarios esto era fácil de asimilar. Desde el punto de vista tecnológico estaba superado. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la cultura del liderazgo, asimilarla para ese nuevo entorno y, por supuesto, preparar un entorno que sea lo suficientemente sostenible. Yo creo que aquí es donde nosotros, conjuntamente, Nutanix y Citrix, somos capaces de dar una solución, una proposición de valor realmente diferencial, ¿no? Vuestra visión, vuestra flexibilidad, vuestra facilidad para hacer los despliegues masivos, yo creo que es un punto muy importante y que es algo en el que es crítico ahora, porque tampoco creemos que esto va a tener un tiempo infinito de adaptación. Es decir, las empresas yo creo que se han dado cuenta que tienen que adoptar estas soluciones ahora y que tenemos que estar preparados pues, por si viene un segundo brote, como todo el mundo habla que puede llegar en los meses de final de año, o si esto vuelve a ocurrir en el futuro. Y ahí no estamos hablando solo del cambio voluntario que va a haber, sino es que puede ser otro evento obligado, ¿no? Entonces, yo va a ser un reto para las organizaciones, ¿no? Yo creo que vosotros y nosotros tenemos muchísimo que decir vuestra capa de infraestructura y cómo os podéis unir en distintos modelos para, yo creo que la palabra que mejor define Nutanix visto desde fuera, desde mi punto de vista, es la parte híbrida, ¿no? El concepto híbrido, porque podemos trabajar hacia clouds híbridas, hacia entornos de trabajo híbridos, es decir, porque sois súper flexibles, muy rápidos, muy ágiles, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto muy importante. Y a mí me gustaría que, una cosa, al final tú y yo hablamos mucho, pero hay un concepto que yo creo es fundamental, lo comentamos alguna vez de pasada, pero nunca profundizamos y creo que puede ser muy interesante para la gente, cómo vosotros ayudáis a hacer esos entornos mucho más sostenibles, ¿no? Que yo creo que va a ser la palabra que igual que hablamos de la resiliencia ahora porque hay que superar el cambio, la sostenibilidad yo creo que va a ser un punto crítico donde vosotros tenéis muchísimo que decir en esto, Iván. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con tus comentarios, Santiago. Yo, añadiendo una frase que me gusta mucho y que va a ser parte del reto que van a traer estos próximos meses, en las compañías cultura es aquello que ocurre cuando nadie está mirando. Entonces, en la oficina la gente te mira. Cuando estás teletrabajando o trabajando remotamente o trabajando en cualquier sitio, evidentemente ni el manager tiene la capacidad de estar mirando a ver qué estás haciendo, ni tú en el fondo tienes la presión de que alguien te está mirando, con lo cual en muchas compañías creo que efectivamente va a ser un reto de cultura a todos los niveles, puesto que básicamente el futuro del trabajo cada vez se parece más a que no haya una persona permanentemente mirándote. Con lo cual, básicamente, si cuando nadie te mira trabajas menos, pues tu productividad será distinta y todo se notará. Y si como líder no eres capaz de hacer que la gente trabaje, si no es teniendo una call cada 15 minutos, pues evidentemente es parte de lo mismo, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, yo creo efectivamente que para nosotros lo más satisfactorio de trabajar con Citrix
es que ves que las compañías y los organismos, no en base, pues, solución estándar del Centro Criptológico Nacional, has comentado también el CNC, has comentado muchas de las referencias que tenemos, básicamente las referencias más grandes a nivel mundial, de entornos de teletrabajo, work from home, VDI, virtualización de aplicaciones, son con Citrix. Básicamente porque pensamos que tienen la mejor tecnología y los clientes, incluso a la hora de adoptarla, la han adoptado efectivamente en muchos casos de forma rápida, pero bueno, también tener un set de capacidades amplio, lo que permite precisamente es que sea capaz de resolver la urgencia y luego dar un entorno seguro y gestionable y a medio y largo plazo. Desde el punto de vista de cómo vemos nosotros lo que podemos aportar. Gran parte de las compañías lo que han hecho cuando han tenido que resolver necesidades a corto plazo es básicamente optar por soluciones basadas en cloud. Hablaba antes de varios conceptos, gestionabilidad. Como las aplicaciones corporativas siguen estando en el data center, evidentemente la gestión de distintos entornos disjuntos pues plantea retos distintos y adicionales a la de un entorno integrado. He hablado de económicamente viable. A día de hoy es evidente que para un workload constante a lo largo del tiempo, y si vas a habilitar el trabajo remoto, el work from home o el flexi working de forma sostenible, lo que está claro es que esa carga de trabajo va a ser sostenible a lo largo del tiempo, no va a ser un pico puntual. Es evidente que la estructura de costes de cloud es bastante superior a la que puedes tener en un entorno de data center private cloud, y más en España. Posiblemente en Estados Unidos, si tuviéramos esta misma conversación, el delta es menor, pero en España, evidentemente, pues por costes laborales, de infraestructura, capilaridad de comunicaciones y otras muchas cuestiones, los costes realmente no se parecen. Hablas de entornos seguros, es decir, cuando tus aplicaciones corporativas has empleado tiempo y años de mantenerlas seguras detrás del firewall, evidentemente tener infraestructura coherente con esta misma y con tu forma de operar y gestionar también tiene una serie de ventajas porque tú no tienes que estar gestionando entornos disjuntos, comunicaciones, entornos virtuales que se conectan a cloud, otros que se conectan al data center. Y sin duda rendimiento, puesto que al final, evidentemente, en entornos de virtualización de escritorios y aplicaciones, si hay algo que es sensible, es la latencia que hay desde donde corre el escritorio a donde corre la aplicación. Con lo cual, nosotros lo que pensamos básicamente es que, y se ha demostrado en algunos clientes conjuntos que hemos tenido recientemente, clientes que han tenido una necesidad de máxima urgencia, han arrancado con Remote PC, han arrancado con Citrix Cloud, en cuanto han asentado el entorno, vuelven a repatriar parte de la carga al data center. ¿Por qué? Porque pensamos que somos capaces conjuntamente de dar esa escalabilidad, esa gestionabilidad, esa seguridad y esa viabilidad económica en entornos de private cloud, que en public cloud pues presenta retos adicionales. Y evidentemente, a corto plazo, a muchos clientes les ha primado la rapidez y la urgencia. Creo que en muchos casos posiblemente no conociera la tecnología, puesto que ambos sabemos que en clientes muy relevantes hemos sido capaces de montar un entorno realmente notable en un par de semanas. Pero aún así, a medio plazo, sin duda, y tú lo comentabas, los retos organizativos y los retos tecnológicos no son los mismos que los de salir al paso. Y pensamos que si hemos tenido mucho éxito, mucha atracción y mucho interés por parte del mercado en esta primera fase, que en cierta forma es casi la más complicada, puesto que la tentación de arrancar con tecnologías no probadas, no sólidas o no seguras existe, y de hecho pues conocemos muchos clientes que han resuelto estas situaciones pues montando una VPN a casa del empleado y trabajando desde un portátil totalmente no controlado con tecnologías que ha habido múltiples noticias acerca de los problemas que se pueden plantear. Si bien hemos tenido mucho éxito en esta primera fase, pensamos que lo que viene por delante, y totalmente de acuerdo contigo, tiene que ver con un cambio de modelo de compañía, tiene que ver con un cambio de modelo de liderazgo, tiene que ver con un cambio del modelo de vida y de conciliación. Si analizas todos esos grandes organismos públicos en los que estamos trabajando, en todos ellos, de los primeros que aparecieron en la conversación fueron precisamente áreas sindicales. ¿Por qué? Pues porque es evidente que esto supone un cambio para la masa de trabajadores. No es un tema solo tecnológico, es un tema corporativo, es un tema de organización, es un tema de personas, es un tema de liderazgo. Y lo bueno es que tecnológicamente, si algo tengo claro, es que Citrix y Nutanix conjuntamente damos una solución a cualquier tamaño de empresa. O sea, tenemos referencias conjuntas que rondan los 100.000 empleados trabajando desde donde quieren, cuando quieren, desde cualquier dispositivo. Y esto, desde luego, tú lo comentabas, subsiguientes crisis o simplemente algo que creo que merece la pena pensar. O sea, hasta hace no mucho estábamos todos terriblemente espantados con los estragos económicos que generó
toda la crisis del 2008 y posteriores. En el último trimestre el PIB de UK ha caído un 20%. Es decir, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que posiblemente en algunos ámbitos viene un cambio de modelo de compañía, un cambio de modelo de trabajo y un cambio de modelo de sociedad, con lo cual el tipo de inversiones que se hagan en habilitar que ese cambio se adopte de manera sencilla, escalable, segura y gestionable, sin duda creo que va a ser algo en la que las compañías y organismos van a invertir. Yo para terminar ese punto, mira, yo creo que lo más relevante, al final Citrix es una empresa que trabaja alrededor de la persona, ¿no? Nuestra visión, somos totalmente user-centric. Yo creo que tenemos que proteger, lo explica muy bien con el tema de las diferencias con la VPN, aparte de una VPN puede ser un entorno razonablemente seguro o sistema no debidamente adecuado, como cualquier tecnología, por otro lado, pues bastante inseguro. Pero hay un diferencial fundamental con la aproximación hacia un puesto de trabajo transformado, un puesto de trabajo, podemos decir, digitalizado, virtualizado, que nosotros llamamos ahora los Intelligent Workspaces, espacios de trabajo inteligentes, que es que la experiencia del usuario, y lo has dicho tú anteriormente, tiene que ser la misma siempre. No olvidemos que nosotros somos, al final te lo he dicho antes, no trabajamos como vivimos. Una parte ya la tenemos asimilada tecnológicamente interna. Es decir, somos una parte, ¿no? Entre comillas. Nada en el cuerpo, nada en el organismo, pero va pegado a nosotros, ¿no? Hay una simbiosis digital. Y esa experiencia digital en el usuario es crítica. Laboralmente, esa experiencia digital en el usuario es crítica en todos los procesos, en todas las etapas, ¿no? Desde una que persona se incorpora, una de las cosas que más valora es cómo es la experiencia digital que va a tener, la experiencia de que le representa trabajar con la tecnología que le está ofreciendo su empresa. Hay gente que elige la empresa por cómo vaya a trabajar. Y eso es cierto, ¿eh? No estamos, es decir, por formas de recursos humanos radical, ¿no? Es decir, oye, ¿puedo trabajar desde casa? ¿No puedo trabajar desde casa? ¿Qué tipo de aplicaciones voy a utilizar? ¿Cuál es mi entorno de trabajo? Etcétera. Entonces, eso va a ser crítico y va en paralelo a toda la parte de cultura empresarial, cómo se puede hacer, porque es un elemento más, ¿no? Porque está alrededor de la persona y va a haber que motivar a las personas con eso. Yo, por mi parte, darte las gracias, Iván. Creo que podemos ayudar muchísimo a las empresas y a la sociedad en general. Creo que ya le hemos ayudado mucho en la parte de los Business Continuity Plan, creo que ha sido crítico. Entonces, bueno, pues agradecerte, Iván, la invitación a estar con vosotros hoy y estar orgulloso en nombre de Citrix por ser parte de vuestro ecosistema también y que podemos trabajar con proyectos de éxito. Y en general, bueno, pues a toda la audiencia, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Iván, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti, Santiago. Llega con un poco de retardo la señal, pero vamos, completamente de acuerdo y sinceramente la razón de que estéis aquí es que desde luego la tecnología de Nutanix cubre unas áreas, las de Citrix otras. Pensamos que conjuntamente tenemos una solución que no tiene igual en el mercado. Y esa solución sirve para cosas muy interesantes para las empresas, para nuestros clientes, lógicamente, para los organismos, pero también para esas personas que al final se van a enfrentar a una forma distinta de trabajar y a una forma distinta de relacionarse con su puesto de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos, Iván y Santiago, por este fantástico análisis que nos habéis ofrecido. A ese medio plazo, como nos explicaba Iván, pues los retos tecnológicos no son los mismos a los que se han enfrentado las empresas hasta ahora. Nos adentramos ahora en el siguiente tema que vamos a abordar. Os veremos después también la sesión de preguntas para responder las dudas que nos están lanzando desde la audiencia. Hay otro aspecto que no podemos olvidar, especialmente en la situación en la que nos encontramos y mirando al futuro, que es la experiencia de cliente, que también nos está hablando de esto Santiago. En este sentido, las soluciones de virtualización permiten que ese Customer Experience sea óptimo. Y vamos a analizar esto en la siguiente mesa redonda, todos los beneficios de la virtualización de escritorios y de aplicaciones, también en el contexto actual, así como sus características, especialmente en el sector financiero
y bancario. Contamos con los ponentes que ya están preparados. Gonzalo San Martín, responsable de servicio de plataforma virtual de CaixaBank en Itenao. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Buenos Antonio, días. ¿Me escucháis? ya te escuchamos. Buenos días. Antonio Cazorro, responsable de infraestructuras IT de Ibercaja. Y Servando Domínguez, VP of Infrastructure and Platform, Chief Security Officer de Voxel. Hola, Servando. Modera esta mesa redonda Luis Zamora. Hola, Luis, ¿cómo estás? Sales Manager Northeast en Spain. Pues todo tuyo, Luis, que vamos con un poquillo de retraso. Todo vuestro. Y hasta luego. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias especialmente pues a aquí nuestros ponentes, a Gonzalo, a Servando y Antonio por acompañarnos. Y bueno, la idea, como comentaba Mónica, es bueno, tener una conversación abierta sobre la experiencia real de ese tipo de proyectos de puesto de trabajo en virtual. Y para ello, pues bueno, hemos contado pues con conjunto de empresas que ya hace un tiempo que están trabajando con esas tecnologías y entonces, bueno, pues vamos a intentar pues poder tener un poco más de información sobre lo que motiva este tipo de proyectos, los beneficios que se obtienen y de alguna forma pues también los planes evolutivos que hay alrededor, ¿no? Entonces, si os parece, lo primero que me gustaría plantear, ¿no? Como una pregunta abierta, ¿no? Es cuál es la motivación, ¿no? que os ha llevado cada uno de vuestras organizaciones a llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿no? O sea, cuando se produce este análisis y se decide impulsar como idea, ¿no? Como iniciativa ya organizativa, ¿no? También un poquito las cosas que antes han estado comentando tanto Iván como Santiago, ¿no? Entonces, no sé, si te parece, empezamos por ti, Antonio, nos comentas un poquito en qué es lo que llevó a Ibercaja, ¿no? O sea, el por qué vamos a ese tipo de servicio que de alguna forma pues es una disrupción, ¿no? En muchos sentidos. Sí, hola a todos. Básicamente necesitábamos una agilidad a la hora de presentar terminales financieros a determinadas cargas de trabajo concretas, ¿no? Empezaban a vislumbrarse ya hace 4 o 5 años en la compañía pues determinadas figuras que requerían de cierta movilidad a la hora de trabajar, ¿no? Y es por eso que, bueno, pues una de las funcionalidades del terminal financiero pues siempre ha sido muy ligada a la oficina, ¿no? Oficina física, oficina a una ubicación y se quería dotar de alguna manera más esa versatilidad. Al inicio de ese proyecto, pues bueno, miramos lo que había en el mercado en ese momento y bueno, nos sorprendió vuestra infraestructura porque era muy novedosa, sobre todo aquí en España. Y bueno, pues era un poco un acto de fe en un primer momento, pero la verdad es que, bueno, cuando empezamos a hacer las pruebas vimos que no tenía nada que ver. Veníamos de pues, infraestructuras tradicionales, ¿no? De cabinas de almacenamiento, servidores desacoplados de alguna manera, todo desacoplado, con un mantenimiento de la administración muy alta. Y el hecho de tenerlo todo en lo que era la hiperconvergencia, pues vimos un factor de éxito, ¿no? Y así ha sido, realmente, ¿no? Ha sido montarlo y de alguna manera casi olvidarte de que lo tienes. Ese es el resumen. ¿Cuándo empezaste el proyecto? El proyecto de hace unos años, ¿no entiendo? Sí, 4 años, 4 o 5 años sí empezamos con los primeros nodos y empezamos a andar poquito a poquito también con la mano de Citrix y con mano de un integrador, en este caso era Servan. Y la verdad es que, bueno, pues te digo todo, al principio tomamos algunas decisiones que luego hemos ido corrigiendo. Acropolis lo adoptamos hace 2 o 3 años, 2 años. O sea, pues fuimos 2 años con Hyper-V y otros 2 años con la Acropolis y el salto, bueno, ha sido a mejor, realmente, ¿no? Pero sí, llevamos ya un tiempo con vosotros, efectivamente. Muy bien, gracias, Antonio. Pues si nos cuentas tú un poco, Gonzalo, también o sea, cuál es el origen, ¿no? En lo que es el entorno de CaixaBank, de las primeras iniciativas en este sentido, ¿no? De implementar pues, una plataforma virtualizada y también, pues bueno, los pasos, ¿no? Y cómo esto se ha ido implementando y qué ritmo de despliegues y para qué tipo de usuarios, el por qué, ¿no? Nosotros
Llevamos como ya unos 7 años con la solución que identificamos como solución de plataforma virtual, de puesto de cliente virtual. Y yo al final siempre hago un poco las comparativas, ¿no? Es decir, al final cada empresa somos un mundo y hay tantas soluciones y al final es identificar en el momento que consideres que debes aportar esa solución, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, al final, el nacer esta necesidad de una solución de puesto cliente virtual vino derivado de, al final, pues Saban es una empresa muy grande con una gran diversidad de proveedores y se identificó una necesidad que era de tener una plataforma corporativa y accesible para todos los entornos de proveedores. Y ahí se identificó que una solución diferencial, no solamente a nivel operativo, sino también de escalabilidad y poder dar servicio a una gran cantidad de cada proveedor, era una solución de virtualización, ¿no? El proyecto nació de esa manera. Durante ese camino se cruzó el camino con Nutanix, con toda la parte de solución de hiperconvergencia, que fue ahí una parte diferencial también para nosotros. Y a raíz de ahí, ante esta solución y la madurez que ha ido teniendo, ha ido naciendo nuevas necesidades de negocio, ¿no? Realmente nos permitió el entrar a lo que es entender lo que era una solución de virtualización dentro de operar el grupo, y pues a fecha de hoy ya no solamente es un entorno que podemos considerar único a nivel de plataforma de proveedores, sino que se identifica también para cualquier tipo de soluciones o necesidades que tenemos a fecha de hoy. Por ejemplo, soluciones que tenemos épocas de temporadas, que a lo mejor se requiere un esfuerzo adicional, más que lo abordamos a nivel de este tipo de soluciones de virtualización, sobre todo porque nos permiten un tiempo prácticamente cero el poder escalar y dar servicio a toda esta necesidad que viene desde las empresas. Muy bien, muchas gracias. Ya vemos, ¿no?, que el punto de partida, ¿no?, que motiva este proyecto, pues a pesar de pues, dos entidades del mismo sector, ¿no?, el sector financiero, pues es totalmente distinto, ¿no? O sea, de proveedores y en cambio, pues en el caso de Ibercaja, pues es del usuario final en caso de oficina, ¿no? Y bueno, tenemos aquí también a Servando, que bueno, tú puedes rápidamente explicar muy rápido qué es Voxel, porque todo el mundo dirá, pues Voxel no es ningún banco, conozco CaixaBank, conozco a Ibercaja, en cambio a Voxel, ¿qué banco es, no? ¿Nos puedes introducir rápidamente lo que es Voxel y también lo que os lleva en el caso de Voxel a implementar ese tipo de solución, o sea, solución generalista de puesto de trabajo, Luego ya podemos entrar más el por qué al final acabáis usando Nutanix con Citrix, ¿no? Vale, mira, muy rápido os explico porque Voxel no es una empresa del sector financiero, nosotros nos dedicamos a la transacción electrónica y estamos interconectados con muchos bancos, empresas emisoras de tarjetas, empresas de Forex, y ofrecemos a través de una integración única ese servicio a nuestros clientes. Entonces, Voxel es una empresa remote friendly, es decir, nosotros tenemos plataforma VDI desde hace 6-7 años, tenemos políticas implantadas de teletrabajo desde hace 4 años y tengo que pensar mucho, pero lo que nos motivó hace tiempo a ir hacia una solución de virtualización de escritorio fue que vivíamos un pequeño infierno. Es decir, teníamos pues muchos portátiles de múltiples fabricantes, modelos diferentes, el stock, tenías que comprar stock, almacenarlo, siempre pasaba algo, que si las inundaciones de no sé dónde, que si esto, siempre tenías algún problema que hacía que se retrasara la entrega. También cada vez crecía más el trabajo y teníamos que, pues, al final tenías que contratar personal. Y hubo un momento en que dijimos, ostras, vamos a ser disruptivos y vamos a pensar algo diferente. Y entonces pensamos en el tema de la virtualización de escritorio. Y lo que buscábamos, vamos, la principal motivación fue esa agilidad, esa flexibilidad y esa seguridad que se prometía. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Y bueno, Antonio sí que ha hecho un poco de resumen así rápido en la introducción del por qué, pues bueno, al final que análisis de alternativas, ¿no?
pero sí que me gustaría si pudierais elaborar un poquito, ¿no? O sea, en el momento que planteáis, porque al final lo que tenéis en común los tres es que tenéis implementada una solución conjunta de Citrix con Nutanix, ¿no? O sea, ¿cuál es de alguna forma el camino, ¿no? Porque os conozco un poquito vuestros casos y todos son muy distintos, ¿no? Del por qué escogéis Citrix, por qué escogéis Nutanix, hacéis pruebas con distintos soluciones tecnológicas, es una cosa que os tiráis de cabeza, o sea, de alguna forma, ¿cuál es el proceso para al final realmente decir, pues hemos de ir por aquí, ¿no? Realmente creemos que es la solución que nos va a aportar más valor y más beneficio. Sí. A ver, básicamente se hicieron análisis, veníamos de una infraestructura, como ya he comentado, pues tradicional, de SAN y de servidores, y conocíamos pues, bueno, sus ventajas y inconvenientes a nivel de administración, a nivel de pues, rendimiento, y también lo que considerábamos, como nacíamos de cero en una plataforma nueva de virtualización, pues teníamos también esa posibilidad, ¿no? De decir, no teníamos una carga anterior con la cual comparar, y quizás vuestra solución hacía que prometíais cosas que luego efectivamente nosotros han cumplido, como es la parte de rendimiento de almacenamiento y luego la simplicidad a nivel de la parte de red, ¿no? Luego se añadió la parte del hipervisor, que también simplifica bastante, porque es un hipervisor que no existe, o sea, no tienes que estar pendiente de él como puede ser otros casos, ¿no? Entonces, esos fueron los tres puntos más importantes, ¿no? Quizás de la parte de almacenamiento, olvidarnos de él, es saber que están ahí los datos, que el rendimiento del levantar todas las máquinas virtuales a las 7 de la mañana, sabes que lo vas a poder hacer y que realmente las van a levantar y las van a levantar bien y luego el rendimiento sostenido ante el día se va a aguantar. Que la parte de todas las comunicaciones, incluso con algunas estamos probando también incluso tecnologías vuestras, ¿no? Pues para segmentar un poquito más la red y protegerla, vemos también que lo hace muy bien. Y finalmente lo que os comento, la parte administrativa pues se limita casi a nada, porque la parte del hipervisor está muy integrado y es casi inexistente, ¿no? Esa percepción, ¿no? que tienes con otras consolas, con otras gestiones, es muy, muy, muy diferente. Y ese fue un poco el proceso y los motivos por los cuales se tomó al final la decisión. Sí, sí. En cuanto a Citrix, si quieres que apunte algo, pues bueno, estuvimos probando durante mucho tiempo la parte de RDP, lo tuvimos en producción, la parte de redes de Windows. No nos convenció, había otras soluciones en el mercado, pero cuando hubo que tomar una decisión, pues fuimos directamente a la que creíamos que por protocolo y por gestión y por volumen del mercado, pues nos podía dar más seguridad, ¿no? Esta era Citrix. Y porque también se apoyaba mucho con vosotros. Nació ya con plugins directamente, con Nutanix, ¿no? Y eso también facilitaba la parte de despliegues. Sí, efectivamente. Fue esa sinergia también la que nos llevó a una solución integrada de los dos fabricantes. Sí. Perfecto. Gracias, Antonio. ¿Y vosotros, Gonzalo, en CaixaBank y Tenao? Hay dos partes, ¿no? Primero, el momento que decidís elegir a Citrix, ¿no? Como lo que es el broker y la solución final de provisión de escritorio. Y luego, pues hay otro punto en el camino importante, ¿no? Para lo que es ya la plataforma que tenéis ahora como más estandarizada, que es el momento que incorporáis Nutanix, ¿no? Entonces, sí. eso es así como en Ibercaja fue una decisión de partida, ¿no? Citrix con Nutanix, ¿no? En el caso de Tenao no fue así, ¿no? Fue primero Citrix, luego vino Nutanix. Entonces, un poquito, sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, y la necesidad que comentamos al principio, ¿no? Ese entorno de proveedores, nació esa necesidad, ¿no? Y ahí lo que se identificó una solución de virtualización. Aquí se eligió la solución de Citrix por ser básicamente líder en el mercado y que a nivel de experiencia de casos anteriores ya teníamos esa experiencia que seguramente luego lo que nos vino con la parte de Nutanix no lo teníamos. Ahí tuvimos que hacer unas pruebas de concepto, ¿no? Claro, al final nació la solución con Citrix. La verdad que el proyecto fue muy bien durante 3-4 años. Pero claro, cuando te metes en este tipo de proyectos, a lo mejor de una gestión de plataformas más tradicional, ¿no? Lo primero que tiene que aprender la empresa es, te estoy metiendo un puesto cliente en el CPD. Entonces, entras en un proceso de hacer entender a la empresa de qué significa toda esa parte, ¿no?
Entonces, viendo que la solución era totalmente escalable y que entraba dentro de los modelos económicos de la empresa y que podía, que al final era una solución que generaba confianza, se planteó al tercer cuarto año es hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, queremos seguir creciendo con este tipo de soluciones. ¿Qué tenemos que hacer para que esto realmente sea escalable y que al final podamos crecer con nuevas necesidades que venían desde la empresa, ¿no? Y ahí nació pues un concepto que para mí creo que es clave, que es la hiperconvergencia. Comentaba Antonio el tema del storage, de olvidarte. Al final, por ejemplo, uno de los puntos claves para nosotros siempre es el explicar que el puesto cliente necesita un storage dedicado por una serie de IOPS, ¿no? Es decir, siempre lo comparo con el SAP, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo que una transacción en SAP te tarde un segundo más a que todas las transacciones del puesto cliente te estén tardando un segundo, ¿no? Y de esa manera era muy fácil de entender a negocio cómo encajaba una solución de hiperconvergencia. El siguiente paso que hicimos fue hacer una serie de pruebas de concepto con diferentes soluciones de mercado y en nuestro caso aquí parece que Gartner no mentía, que la solución de Nutanix en nuestro caso, por ejemplo, fue el que nos ofreció mucho mejor rendimiento con respecto a las otras que estuvimos comparando. Y básicamente esta primera fase con Citrix se acompañó luego con toda la parte de la solución de Nutanix desde hace unos 4 años, y ya toda nuestra solución nace con tecnología de Nutanix, también en la parte que comentaba Antonio, Acropolis, también nosotros vamos integrados con la parte de Acropolis, que al final son añadidos que también te facilitan los modelos de coste, el poder defenderlos también ante negocio, y te da una solución que es escalable y genera confianza dentro de la empresa. Perfecto, pues muchas gracias, Gonzalo. Ha sido muy ilustrativo. Digo, y vosotros, Servando, ¿no? Claro, yo pienso que una cosa que no he comentado de tanto Ibercaja como CaixaBank, ¿no? Son dos organizaciones que empezaron a trabajar con Nutanix, ¿no? Ya hace un tiempo, bastante, en ambos casos, pero en ambos casos, ¿no? Con lo que es esta solución, ¿no? Esta carga de trabajo de escritorio virtual, ¿no? Que ha sido por nuestra alianza con Citrix Tecnológica, pues ha sido quizá uno de los casos de uso muchas veces que ha sido el primero que muchas empresas adoptan para luego extender pues el uso de Nutanix hacia otros entornos, ¿no? En cambio, esto no ocurre en el caso de Voxel, ¿no? O sea que también lleva mucho tiempo con nosotros, un poquito más que los otros dos, pero no mucho más, porque todos así son muy pioneros en lo que es el uso de Nutanix en España, pero bueno, un poquito más, ¿no? Y en cambio, pues el empezar a usar Nutanix para puesto de trabajo fue como el último caso de uso, ¿no? El último, pues fuiste un poco al revés, ¿no? De lo que hace la gente, ¿no? Entonces, si nos puedes explicar un poquito cómo fue eso. Sí, nosotros hicimos el camino contrario que los compañeros, es decir, nosotros cuando empezamos con VDI, Nutanix casi no se oía hablar de él en España, no lo teníamos en nuestros data centers y empezamos con una solución clásica de toda la vida, SAN, servidores, y bueno, tuvimos más o menos suerte con esa solución. A partir de ahí ya empezamos a conocer Nutanix, empezamos a cambiar pues todo nuestro cloud privado hacia Nutanix. Ahora mismo tenemos todo nuestro cloud trabajando 100% con Nutanix y Acropolis. Y claro, hace un par de años, con todo lo que veníamos sufriendo con la solución tradicional, ya lo veíamos como algo que ostras, una solución tradicional dentro del data center, y teníamos que renovar la infraestructura de VDI. Y vamos, no tuvimos ni que hacer pruebas, lo tuvimos súper claro y fuimos hacia Nutanix, que era lo que ya conocíamos y que sabíamos que nos iba a dar rendimiento. Ya, digamos, ya era una cosa que ya venía, o sea, que ayudó muchísimo el hecho que hubieras estado, pues bueno, usando Nutanix para otros casos de uso, ¿no? Para todo tipo de cargas, ¿no? Y la confianza que os había dado ahí, ¿no? Entonces eso ya como que te ha llenado el camino. O sea que... Efectivamente. Tenemos centenares y centenares de servidores corriendo sobre Nutanix. Sí. Muy bien. Digo, y yo creo que los habéis ido comentando un poquito así, ¿no? Pero si tuvierais que destacar, o sea, beneficios o también
experiencia, pues bueno, desde el punto de vista de proyecto, del despliegue, de las dificultades o también, pues bueno, o ventajas que os habéis ido encontrando y al final, pues bueno, que he visto ya un poquito, aunque yo creo que excepto en el caso de Voxel, ¿no? Pues claro, también por tamaño de empresa, pues tanto en Ibercaja como en Nitena Ucasa, pues es un proyecto que de alguna forma sigue vivo, ¿no? O sea, que siempre hay usuarios que se pueden incorporar o sea, que es una cosa, Voxel creo que ya está prácticamente todo, como decías tú, observando, ya está todo metido ahí dentro, ¿no? Está todo metido ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, estos beneficios también que tienen que ver solamente con lo que es la gestión que comentabais, con la simplicidad, con el rendimiento, con... no sé qué observáis también en cuestión de costes de ROI TCO, es lo que vais de alguna forma, pues bueno, es el día a día para ir haciendo crecer este entorno, ¿no? Entonces, si podéis resumir un poquito eso también, pues yo creo que sería interesante para todos. Sí. A ver, básicamente, lo que he comentado, empezábamos con una carga concreta en el proyecto, pero cuando se vio la escalabilidad que tenía toda la plataforma y la facilidad también de hacer esa escalabilidad, empezaron a aparecer otros proyectos, pues la parte de continuidad de negocio en algunas áreas, otra como por ejemplo la que comentaba también Gonzalo, pues la parte de proveedores externos y que había que dotar de alguna manera de ese tipo de conectividad muy similar a la que se había orientado con personal interno para la movilidad de oficinas. Entonces, ahí fue donde detectamos, y como decía Garner tenía razón, la escalabilidad concreta del producto, ¿no? Compramos 8 nodos más por proyecto, al cabo de medio año compramos otros 4, se iban agregando, se agregaban en una mañana, ya podías empezar a desplegar las máquinas esa misma tarde. Eso es una realidad, ¿no? Y eso ha hecho pues que la plataforma pues te olvides un poco pues de versiones, de componentes que están tan desacoplados, ¿no? En este caso no lo están, con lo cual no hay esa vigilancia, ¿no? Pues esa compatibilidad entre cosas dispares, ¿no? En este caso no, se agrega los 4 nodos y por la tarde ya tienes otras 200, 300, 400 máquinas funcionando, ¿no? Virtuales. Y así ha sido, ¿no? Ese es yo creo que es el punto clave de alguna manera de nuestros proyectos, ¿no? Esa escalabilidad. Como bien dices, porque a lo mejor lo tiene, nosotros aún nos queda un cierto recorrido, aún queda, queda posibilidad de seguir creciendo y parte es esa, ¿no? Esos proyectos. Sí, sí. Muy bien. Y Gonzalo, ¿quieres añadir alguna cosita a lo que comenta Antonio? No, la verdad es que en ese aspecto yo creo que se defiende de la misma manera que lo identificaba Antonio, ¿no? Hay un modelo de escalabilidad. Para mí hay un tema fundamental también que es el que llaman el término marketingiano time to market, que es una forma muy sencilla de llegar casi en tiempo cero a la necesidad de negocio, que yo creo que es algo que lo defiende enseguida. Y, por ejemplo, en un sector como el nuestro financiero hay un modelo de seguridad y compliance que es bastante exigente, ¿no? El focalizar todos los modelos de seguridad, creo que también antes Santi y Iván lo comentaban, es mucho más complicado generar modelos de seguridad distribuidos que un modelo de seguridad centralizado. Luego podemos también discutir de que tienes un único punto de acceso donde eres más visible, ¿no? Pero te ayuda mucho a fortalecer a esos modelos de seguridad. Y solamente añadiría también la parte de retorno de inversión. O sea, para mí, todos los modelos de virtualización de puesto cliente, más que defenderse en la parte de CAPEX, que ellos se defienden sobre todo en la parte de OPEX. Es decir, tú inviertes en una solución de virtualización, que al final ahora se habla mucho de cloud, para mí es un modelo de cloud privado en toda regla, se defiende mucho con los modelos de OPEX. Es decir, las eficiencias a nivel operativas que gestionan este tipo de soluciones son radicalmente opuestas a lo que tendría una solución más tradicional del puesto de trabajo. Yo creo que ahí es donde principalmente a nivel de retorno de inversión es donde se defienden este tipo de soluciones de virtualización. Sí, no, o sea, muy interesante esto que comentas y también el tema que decías sobre la seguridad, ¿no? Que muchas veces desde Nutanix, pues también cuando hablamos con clientes no ensalzamos suficientemente muchas veces esto, pues bueno, toda esta propuesta de valor que tenemos alrededor de la simplicidad con la seguridad, ¿no? Y el compliance. En lo que sería ya, pues, con vosotros dos, ¿no? En lo que es más sector financiero, aparte de todo eso de la seguridad,
O sea, detectáis o creéis que haya alguna característica específica que realmente pues haga que este tipo de aproximaciones de infraestructura pues inmutable, gestionable, de forma sencilla, escalable, modos de entrega de servicio en modo cloud, lo haga especialmente atractiva? O sea, que por cómo es vuestro sector, por realmente comentáis el tema de seguridad, pero no sé si hay alguna otra cosa que digas, pues esto pues también son cosas específicas de nuestro sector que son interesantes, ¿no? El tema de la movilidad, pues por ejemplo comentaba Antonio antes, por el tema, no sé si hay alguna cosita más que creéis que sea interesante comentar aquí. O sea, no sé, hemos repasado mucho. Seguimos, un poco más, hemos sí. avanzado mucho, ya lo hemos ido contestando, Sí. ¿no? Ya todo. Quizá podría añadir nuevos modelos de negocio que te ofrecen, ¿no? Hablamos mucho de digitalización al final, ¿no? La digitalización, transformación de procesos, la tecnología en negocio, ¿no? Claro, el sector financiero de siempre ha sido un sector muy estable y muy con unas bases muy sólidas, ¿no? Y en el momento que metes tecnología y más ahora que cada vez vamos más rápido con todo, empiezas a escuchar y observar que tienes nuevos challenges, que digo yo, ¿no? Justamente este time to market que comentaba antes, yo creo que también es diferencial para que a nivel del sector financiero pueda adaptarse ante estas nuevas necesidades y pueda responder en tiempo. Para mí es un tema también incluso que tiene impacto lo que es en el propio negocio de lo que da de sí el propio sector financiero. Claro, es que mira, con esto que apuntas, ¿no? Todo lo que es transformación digital, nuevas aplicaciones, rapidez de creación de servicios. Aquí ahora voy a dar paso a que nos comente un poco Servando, ¿no? Pero claro, todos vosotros estáis en iniciativas, por ejemplo, para todo el mundo de la gente de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Que tiene iniciativas en lo que es en desarrollo de aplicaciones en modo DevOps, que al final se está pensando en infraestructura en modo de contenedores para ser mucho más ágiles. Entonces, claro, o sea, realmente es necesario que esta infraestructura tenga la agilidad, ¿no? que queremos en la parte de aplicaciones, ¿no? Si al final queremos dar a la arquitectura contenedores con la arquitectura tradicional que ya hemos visto que casi no nos servía ni para lo que es escritores virtuales, ¿no? Pues imaginemos para algo tanto más ágil o tan volátil como es el mundo de los contenedores, ¿no? Entonces, Servando, si quieres comentar algo ahí, porque vosotros ahí sí que tenéis experiencia, estáis haciendo cosas en todo este mundo, estáis usando lo que es arquitecturas de cloud privado y cloud pública, ¿no? Para todo esto, para ganar mucha agilidad y yo creo que eso también es interesante, porque al final es algo que se requiere y que estáis todos buscando, ¿no? Ahí. Sí, bueno, como bien comentas, nosotros tenemos desplegados varios clusters de Carbon, que es el Kubernetes de Nutanix, y estamos desplegando ciertas aplicaciones allí y de momento muy bien. Hacen que, bueno, se transforma como un cloud. Te da escalabilidad, te permite desplegar aplicaciones de manera ágil y rápida, te da flexibilidad y te da pues lo que comentaba antes Gonzalo, ese time to market, ¿no? Que es muy marketingiano, pero que al final es lo que buscas y es una realidad, el ir aportando valor lo más rápidamente posible a tu cliente. Perfecto. Gracias a todos. Digo, ya para ir acabando, yo creo que no podemos esta charla, ¿no? Dejar de comentar, pues bueno, claro, y además hablando de teletrabajo y todo lo que han comentado, pues también Santiago y Iván, ¿no? ¿Qué impacto, ¿no? El impacto del COVID en vuestras organizaciones, ¿no? Y el hecho de vosotros ser responsables de este servicio de plataforma virtual. ¿Cómo os ha visto impactado? ¿Cómo os habéis beneficiado? De alguna forma, ¿esto cómo lo habéis llevado? ¿Y os ha ido bien tener plataforma virtual? ¿Habéis podido realmente con eso ir más rápido en algún momento? Entonces, no sé, ¿qué tal tú, Antonio? ¿Comentas? Sí. Pues para nosotros ha sido clave. Habíamos empezado el camino y teníamos ya mucho ganado. Y bueno, pues corriendo pues pudimos ampliar infraestructura y casi duplicamos prácticamente lo que teníamos. Y bueno, y en tiempo récord efectivamente la organización se dio cuenta de esas bondades que comentábamos antes, ¿no? De la escalabilidad y la rapidez en esa escalabilidad.
Y, bueno, en ese momento fue clave, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, todas las fechas fueron muy corridas, de un día para otro prácticamente todo el mundo tenía que irse a casa. Y la verdad es que, bueno, fuimos capaces de llegar a esas fechas y la organización, bueno, pues, se sintió muy satisfecha por esa respuesta, ¿no? De la infraestructura y de la parte administrativa. Y luego la administración posterior, pues bueno, con el teletrabajo, con una única consola de administración, pues te facilita mucho la vida, no tenerte que ir a 50 sitios a mirar cómo se está comportando la infraestructura, ¿no? Ahí de un vistazo lo ves rápidamente, pues trasladar esos KPIs también a dirección y de alguna manera decir, está funcionando todo bien o tenemos una carencia, ¿no? Ha sido muy tranquilizador ver cómo la plataforma pues, ha sido estable en todo momento y incluso con esa carga de trabajo, esos picos de IOPS que quizás no habíamos alcanzado anteriormente, pues ha aguantado perfectamente, ¿no? Era algo que estaba por ver y lo hemos visto, ¿no? Se ha estresado y habéis podido desplegar rápido pues nuevos usuarios y realmente pues, pues lo que se esperaba en tiempo récord se ha podido hacer. Efectivamente. Y tú, Gonzalo, en CaixaBank también habéis tenido que apretar, ¿no? Un poquito. Sí, creo que todos aquí en este aspecto la parte de puesto cliente ha sido la más sufridora en la parte del sector financiero. Al final hay oficinas, estamos muy basados en modelos de presencialismo de infraestructuras. Pasas de un día para otro a tener 55.000 personas trabajando desde casa, ¿no? Claro, esto conllevó a correr todos a poder dar una solución y la verdad que en nuestro caso no es una solución 100% de virtual, ¿no? Podemos decir, ¿no? Es una solución más híbrida y cada una de las patas que tuvimos de lo que es puesto de trabajo aportamos nuestra parte. Nosotros en lo que era la parte de virtualización de escritorios triplicamos con respecto a las concurrencias que teníamos de manera habitual y estábamos 100% operativos a los 2-3 días. O sea, realmente es algo que de otra manera es inviable, ¿no? Incluso necesidades que no se habían identificado durante el proceso de COVID se identificaron esas nuevas necesidades que se veía que la única forma de llegar en tiempos era dando una solución de virtualización de escritorios, porque de otra manera era imposible llegar. Entonces, lo comentaban también antes Santibán, estamos esto yo creo que lo que nos ha provocado es una mayor aceleración todavía de todos los procesos de digitalización que teníamos a nivel de servicios y un impacto cultural que estamos viviendo. Yo creo que parte de la punta de lanza justamente somos toda la parte de puesto de trabajo a la hora de poder dar esas soluciones. Y aquí creo que la parte de VDI, SDI, son soluciones clave que encajan dentro de esta agilidad y necesidad que nos ha venido con el COVID. Muy bien. Y pues, en vuestro caso, Servando, sí. Todo es para casa rápido, vosotros estáis todos digitales ya, o sea, entonces en vuestro caso supongo que eso estuvo chupado, ¿no? Nosotros lo veíamos con palomitas. Nosotros ya éramos una empresa remote friendly, ya teníamos desde hace 4 años políticas de teletrabajo implantadas, tenemos puestos de trabajo de nuestros usuarios homologados y entonces simplemente dimos la orden de cerrar oficinas y todo el mundo empezó a trabajar desde casa. Lo que sí que hemos tenido que trabajar más es el factor humano, como bien comentaba bien Iván en la presentación. Al final nos hemos tenido que enfrentar a retos. Tienes a los niños en casa, tienes que hacer la comida, es decir, hay retos a los que tienes que enfrentarte que antes no te enfrentabas en tu jornada laboral y esa pues conciliación forzosa pues ha tenido que trabajar. Pero a nivel tecnológico todo bien. Ir mirando las gráficas de monitorización, que las videoconferencias no tuvieran latencia, que la voz IP fuera funcionando, que todo se comportara como se tenía que comportar y la verdad es que todo muy bien. Hombre, yo creo que en vuestro caso es un ejemplo claro de empresa 100% digital. Claro, es una empresa que también pues nace hace apenas menos de 20 años, ¿no? Sí, 20 vimos hace poco. Soy 100% digital, entonces, claro, en el momento que ha pasado esto, pues este switch, bueno, ha sido como el poner en marcha también contingencia de una forma inmediata, ¿no? Porque estás preparado. Y por todo lo que hablábamos antes, pues es como la validación, ¿no? de lo que es el modelo, ¿no? Con lo cual también es interesante que puedas compartir esto con nosotros. Pregunta súper rápida a todos, que estamos ya fuera de tiempo, pero yo creo que antes de despedirnos,
¿qué evolución veis a este servicio? O sea, ¿qué planes tenéis? O sea, aparte de meter más usuarios en algunos casos, pues a medida pues que se vaya demandando, ¿estáis visualizando pues temas de desbordamiento en cloud pública, temas, pues bueno, o sea, ¿qué cosas estáis viendo? ¿Por qué veis que este tipo de servicio tiene que evolucionar pues por la importancia que va adquiriendo internamente en vuestra casa? Sí, nosotros estamos valorando mucho la parte de cloud pública. Estamos viendo verás pues, qué posibilidades. Por supuesto, siempre atentos al regulador, atentos a la... Bueno, ya sabéis que estamos muy regulados, ¿no?, en ese aspecto. Y viendo a ver exactamente pues, el tema de retorno de inversión, ¿no?, a nivel de nube pública. Como decía Iván al principio también, dependiendo qué cargas, porque no puedes sostener en el tiempo ahora mismo con esos costes una carga como la que hemos tenido estos meses en una nube pública, ¿no? Porque o sea, creo que quien ha tenido esa necesidad pues la ha tenido que hacer, pero a ver, es muy sostenible, ¿no?, hoy en día. Pero sí que es cierto que para algunas cargas concretas o para dotar de un disaster recovery concreto o una carga puntual, es posible que eso sea válido al momento y más a futuro. Y eso es lo que estamos probando, ¿no? Estamos probando con, pues en este caso también con vosotros, el SciLib, estamos probando con algún otro proveedor, estamos viendo comparativas, haciendo POCs, viendo un poquito cómo se integran precisamente con vuestra herramienta, con Nutanix y con Citrix. Esas integraciones a veces son un poquito complejas. Luego está también un tercer actor que sigue siendo de Citrix, que es Citrix Cloud, ¿no?, que ahí también entra un poco a distorsionar también la foto de cómo se conectan los usuarios. Y bueno, al final hay que enlazar todos esos puntos, ¿no? Y por otro lado también estamos, el poquito espacio que nos dejan las máquinas virtuales de escritorio, pues haciendo pequeñas pruebas también como las que he comentado Servando, que lo tiene ya más en producción, pues también con Carbon, con tema de contenedores, viendo esas prestaciones que dotáis, ¿no?, de todo portfolio, de arquitectura, pues para hacer esas pruebas de concepto. Sí, sí. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. Y en vuestro caso, Gonzalo, ¿hacia dónde estáis mirando? Bueno, creo que lo que ha comentado Antonio es un vivo reflejo de hacia dónde estamos yendo también nosotros, ¿no? Yo siempre lo defino como que pasamos de un cloud privado a un cloud híbrido, seguramente, ¿no? Y más hacia donde está yendo todo el tema de proveedores, tecnologías, cada vez los servicios van a ir evolucionando a modelos SaaS, ¿no? Entonces, nuestro ejercicio está yendo sobre todo a cómo poder interconectar con estos diferentes modelos de cloud, sobre todo, pues, comentaba antes, todo el tema normativo, de cumplimentar todo el tema de compliance y luego, aparte también, a nivel de modelos de negocio, siempre al final hay un modelo de eficiencia, ¿no? Y soluciones, por ejemplo, estamos trabajando también con vosotros ahí, Luis, con una parte de SciLib, pues, soluciones de disaster recovery, ¿no? Es de ver que a fecha de hoy nuestra solución de disaster recovery es on-prem, por decirlo de una manera. Seguramente tienes modelos de coste mucho más eficientes en el momento que tu solución de disaster recovery es en la parte de cloud. A fecha de hoy sí que consideramos que a lo mejor, lo comentaba también antes Iván, que los modelos de coste de cloud 100% pues todavía cuesta de encajar a nivel de empresa, ya no solo el tema de seguridad, pero estos modelos híbridos a nivel de desbordamientos puntuales y ir abriéndote a ese modelo es un poco hacia donde estamos yendo a nivel de plataforma. Perfecto. Sí, porque eso que de Disaster Recovery en Cloud, que lo tenéis on-prem, pues también parte de este aumentar por 3 en 3 días, ¿no?, los usuarios que dabais servicio ha sido a costa de renunciar, evidentemente, al Disaster Recovery on-prem, ¿no? Y eso también te abre la reflexión, escucha, pues quizá el Disaster Recovery es un servicio puntual, ¿no? Entonces no hace falta que dedique equipos ahí de forma perenne, ¿no? Y vosotros, Servando, ¿alguna cosita aquí? Nosotros coincidimos totalmente con Antonio y Gonzalo, estamos todos en el mismo roadmap, desbordamiento hacia cloud pública, tener esa cloud híbrida que te permita, pues, crecer cuando lo necesitas y ir consolidando cosas on-prem, explorando temas de disaster recovery también en cloud, que tiene unos costes interesantes para el disaster recovery. Y luego, tecnológicamente estamos jugando con Nutanix y la microsegmentación para dar más seguridad a los puestos de trabajo y a los usuarios. Estamos ahí explorando y haciendo pruebas a ver si conseguimos aplicarlo en producción. Perfecto. Entiendo que en esta visión de cloud híbrida
y desbordar al cloud público, pues también el tema, en vuestro caso, que ese es un caso más particular, que tenéis prácticamente el 100% de toda la infraestructura on-prem basada en Nutanix, pues también nos facilita pues muchísimo toda esa integración y un mismo modelo organizativo y de herramientas, etcétera, ¿no? Efectivamente, tiene sus retos, pero la verdad es que es mucho más fácil que montar sistemas de antaño. Muy Tiene bien. mucha facilidad y flexibilidad. Bueno, pues yo, nada, vamos a dar por finalizada pues esta charla. Llevamos 10 minutos de retraso, pero bueno, que hemos ido acumulando, ¿vale? Entonces, bueno, a menos no hemos puesto más. Yo quería agradeceros pues otra vez pues vuestra asistencia, vuestra participación. Muchísimas gracias a todos y ya dejo paso. Muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos en unos minutos en la sesión de preguntas y respuestas. Damos paso rápidamente a la siguiente y última sesión en la que vamos a ver en la práctica todo lo que hemos hablado durante la jornada. Nos vamos a centrar en cómo crear robustez y transparencia también en el puesto de trabajo moderno. Los expertos van a presentar cómo es ese nuevo puesto de trabajo desde diferentes puntos de vista, pues desde un lado, desde el punto de vista del usuario y del trabajo, cómo se interactúa con los datos y por otro lado, desde el punto de vista de la infraestructura y el funcionamiento de la administración y de la gestión. Lo vamos a hacer con especialistas de Citrix y Nutanix que nos acompañan, Ángel Gómez, Senior Sales Engineer de Citrix y Miguel Velilla, Senior System Engineer de Nutanix Spain. Hola a los dos, Ángel y Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues os cedo el testigo y todo vuestro. Muchas gracias. La idea de esta demo, al hilo también de lo que han comentado los compañeros antes, es un poco enseñar lo que sería el puesto de trabajo transformado y moderno y preparado para justamente este tipo de incidencias o cosas que ocurren, ¿no?, imprevisibles, como ha sido el coronavirus. En este caso es una simulación, una demostración de un puesto de trabajo de un usuario de banca, también relacionado con el sector financiero, y que incluye lo que tenemos en Citrix actualmente, que es el Citrix Workspace, también con la parte de inteligencia, ¿vale? Este tipo de acceso, en este caso, por ejemplo, en los usuarios que ya tuvieran de esta empresa simulada, ¿no?, el DemoBank, que el día 13 de marzo, que fue viernes, justo antes del estado de alarma, el día 16, que fue el lunes siguiente, estos usuarios ya pudieron o habrían podido trabajar directamente desde casa sin ningún tipo de cambio en su rutina habitual, ¿no? El usuario que utiliza este tipo de servicios, este tipo de plataforma de workplace inteligente y moderno, solo necesita de dos cosas: es su usuario, sus credenciales y un segundo factor, si así se necesita, para poder trabajar. Algunos usuarios posiblemente tuvieran o han tenido PCs corporativos para trabajar desde casa, otros quizás no lo tuvieron o no tendrían y tuvieron que utilizar pues PCs domésticos o incluso tablets, ¿no? La idea es que esta solución, el Citrix Workspace, sirva de forma de trabajar, de forma eficiente de trabajo y que sea una herramienta productiva desde cualquier lugar y desde cualquier tipo de dispositivo. En este caso, bueno, esta simulación se basa en el Workspace, realmente es un portal que incluye muchas cosas. Vamos a ver un poco la descripción de lo que se puede hacer en este único punto de acceso a todos los recursos de aplicaciones, datos y acciones que el usuario puede hacer para realizar su trabajo. En la parte izquierda tenemos un catálogo global, tanto de aplicaciones. Aquí podemos tener acceso a todas las aplicaciones que, según el perfil del usuario, la organización le ha ofrecido, según su perfil. Aquí incluimos aplicaciones virtualizadas, por supuesto, aplicaciones también tipo web o tipo SaaS y también aplicaciones locales, incluso aplicaciones locales que puedan ser instaladas o que estén ya instaladas en el puesto físico. Por supuesto, también VDIs, acceso a escritorios virtualizados. Aquí pues podemos encontrar una mezcla desde un puesto virtual Windows 10 del usuario. En el caso, por ejemplo, de banca, el puesto de caja es un puesto especial para ciertas operativas que se tiene habitualmente y que en casos, por ejemplo, pues, como este, aunque es un puesto asociado también a periféricos bancarios, es un poco un puesto especial, pero también podría ser
un elemento, un puesto virtualizado dentro del acceso del usuario. Y también, ¿por qué no?, el puesto físico del usuario en las oficinas. En banca hemos visto que los usuarios de un día para otro, incluso en oficinas, han tenido que moverse, ¿no?, a casa a trabajar. Y en algunos casos incluso han utilizado este modelo de puesto virtual físico, accediendo a sus puestos de las oficinas que seguían levantados para poder realizar la operativa del trabajo diario. Y, ¿por qué no?, tener un puesto de contingencia. ¿Por qué no irse al cloud? ¿Por qué no hacer desbordar al cloud en caso de contingencia? Si se me cae la parte de las comunicaciones o backend que tengo en un momento dado, podría llegar y acceder a un puesto virtualizado que estuviera en un cloud, ¿no? También, por supuesto, desde el mismo portal de acceso que es el Workspace. Aquí, como veis, contemplamos una solución híbrida 100% y de distintos tipos de escritorios. También acceso a los ficheros. Los ficheros o los datos del usuario están disponibles siempre desde el Workspace. Aquí hablamos de que el Citrix Workspace es un aglutinador de conectores a fuentes de información, de datos que el usuario pueda tener, ¿no? Pues desde OneDrive o Google Drive, y desde ahí podría incluso colaborar y acceder a los ficheros, editarlos o compartirlos directamente. O incluso unidades de red. Aquí también hablamos de que el usuario, podemos hacer disponible, hacer llegar al usuario esos ficheros que siguen en la red interna, que están en los servidores de ficheros clásicos que tenemos habitualmente en las compañías, y que es muy difícil a veces llegar, que salgan fuera de la red corporativa, ¿no? Pues desde Workspace es posible que el usuario acceda a esos ficheros, incluso pueda editarlos y compartirlos de forma muy fácil y muy intuitiva desde el Workspace. O pues también, por ejemplo, pues conectar, si es posible, unidades, conectores a unidades de información personales como tipo Dropbox. Aquí, como veis, también hay un panel central, que ya la veremos después, que es el feed de actividad. Pero también a la derecha quiero simplemente hacer notar que hay pues unas cajitas con las aplicaciones recientes, por ejemplo, una aplicación que es una aplicación SAP, es que es una aplicación tipo SaaS, que directamente el usuario podía acceder y utilizar directamente desde el espacio de trabajo. O, por ejemplo, Salesforce, que es también un CRM habitual ya en muchos sitios y que se puede ofrecer, no de forma virtualizada, aquí no hablamos de virtualización, hablamos de uso de una aplicación SaaS y de forma segura. Aquí, como veis, ese consumo de esa aplicación SaaS se realiza de forma segura en un contenedor, en un sandbox, en el que somos capaces de, sobre todo en el entorno bancario, aún más todavía, de definir políticas de seguridad para que evitar la fuga de información sensible que pueda tener esa aplicación SaaS cuando se accede desde puestos que no controlamos, no están gestionados o desde puestos que no son corporativos, ¿no? Por ejemplo, pues poner una marca de agua, la IP origen, o también evitar el copiar y pegar información de esta aplicación, que ya digo que es web, es SaaS, no es virtual, ¿vale? Son políticas de seguridad en ese contexto de aplicación web o SaaS. Por ejemplo, pues abrir Teams. Teams también está siendo ya hoy en día una de las herramientas de colaboración más importantes, pues hacer posible ese acceso nativo y directo desde Workspace hace que la productividad del usuario aumente porque no tiene que salir de su espacio de trabajo, siempre tiene todo a mano, tanto las aplicaciones como los escritorios como los ficheros, y no tendría que cambiar de contexto para hacer tareas distintas. Y otra de las puntos o accesos que me considero importante es el acceso nativo directo a las aplicaciones de intranet, a las que están dentro de la red, que habitualmente suelen ser más difíciles de sacar, sobre todo en entornos bancarios, ¿no? A no ser que tengas una VPN, pero hacerla de esta forma, también de forma segura, por supuesto, se puede hacer de forma nativa, como he comentado antes, con esas políticas de seguridad de acceso y de sesión dentro de esa aplicación web, pero también es posible el uso de ese tipo de aplicativos que son habitualmente solo accesibles desde la red interna, pues también sacarlos de forma segura desde el propio Workspace. También acceso a ficheros. Podemos aquí tener, por ejemplo, ficheros de
acceso directo, más habituales. Aquí, por ejemplo, una guía de acceso al teletrabajo, como hemos comentado, el día 16 de marzo todo el mundo tuvo que irse a casa, pues esa guía de uso del workspace y de conexión inicial al espacio de trabajo. O, por ejemplo, en el caso de este sector que es bancario, pues cualquier aplicación que sea de utilidad en el día a día del trabajo del usuario, como una hoja Excel o cualquier documento de uso para cualquier aplicación que tenga el usuario en su entorno. También acceso nativo directo a los escritorios, como he dicho antes, al puesto Windows 10, en el que el usuario tiene acceso nativo a ese escritorio para cualquier actividad que necesite, también dentro de ese mismo marco del workspace. O, pues también, como he dicho antes, el PC remoto o de cloud. Aquí también vamos a hablar de la parte de inteligencia. En Workspace, en estos últimos años, hemos desarrollado una parte de inteligencia que consiste básicamente en permitir tres tipos de tareas o actividades, ¿no? Primero, una creación de un panel central de actividad, muy parecido al que tenemos en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, en el que, en este caso, las aplicaciones son las que me van a notificar a mí las actividades o la información relevante según mi perfil que necesito para hacer mi trabajo, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, pues tengo aquí desde Citrix Files un registro para una aplicación de un curso que me han propuesto y desde aquí directamente puedo ver la información de ese curso, esa formación y poder realizar la acción de registrarme, ¿vale? Como veis, me he registrado en ese curso, esa formación que tenía pendiente, sin necesidad de abrir la aplicación. Aquí el objetivo principal es aumentar la productividad del usuario y que no tenga que hacer cambios de contexto cuando tiene que hacer tareas que son habituales o son repetitivas y no tenga que hacer ese cambio de contexto, abrir una aplicación distinta, volver a validarse y buscar quizás simplemente un elemento de un menú de esa aplicación para ejecutar esa acción. También podemos tener, por ejemplo, información, según en este caso, pues a nivel de banca, pues el Banco Central Europeo, pues una notificación de un artículo o de un documento que es interesante para realizar el trabajo. Podemos simplemente acceder directamente a ese link desde el propio espacio de trabajo. O, por ejemplo, pues ver información relativa al Euribor pues de este mes. Información relevante que me sirve a mí para realizar mi trabajo en el día a día. También puedo hacer acciones directas, por ejemplo, con aplicaciones, por ejemplo, con SAP. Si tuviera un gasto que aprobar pendiente que tengo en SAP, pues según mi perfil de usuario, pues podría directamente aquí revisar ese gasto sin tener que abrir la aplicación previamente y sin validarme en ella y poder aprobar o rechazar ese gasto, en este caso de un proyecto. ¿Vale? Vamos a hacerlo para atrás. Y de igual forma, pues cualquier tipo de actividad que las aplicaciones nos vayan notificando, podemos ver desde aquí. Esas son las microaplicaciones. En la parte derecha, aquí lo podéis ver. Son también acciones directas que hemos predefinido para que el usuario no tenga que buscarlas o acceder a ellas en la aplicación. Por ejemplo, pues dar de alta un nuevo cliente, ¿vale? O reservar en Office 365 una sala de reuniones. ¿Vale? Algo tan sencillo como esto, que a veces pues, nos puede llevar tiempo en el cambio de contexto, en abrir la aplicación, en buscar la sala, lo tenemos muy a mano en un panel aquí directamente en el panel de acciones que tenemos definido. O una incidencia, si tenemos pues, la red va lenta, por ejemplo. Eso es. ¿Vale? Podemos definir y crear un ticket, en este caso es con ServiceNow, directamente desde el portal y hacer esa petición para que se lleve a cabo esa ayuda o sea en el entorno de Helpdesk. También incluimos un asistente. Ese asistente es un asistente que nos va a ayudar primero a hacer búsquedas en el contexto completo, el global del workspace. Por ejemplo, si buscamos un documento, por ejemplo, del BCE, si yo solo no me acuerdo cómo se llama, yo busco BCE, pongo BCE y el propio asistente va a buscar la información relevante asociada con el Banco Central Europeo. En este caso, pues me devuelve ese mismo link que antes veíamos como una información que tenía en mi panel de actividad central. O, por ejemplo,
si tengo calculadora de hipotecas, un fichero que no sé dónde está o que estoy buscando información sobre ello, él me va a responder con esa información que estoy buscando. Es un asistente, la idea de este asistente es que se evolucione y luego se vaya integrando incluso con asistentes de voz en el que pues, se analiza el lenguaje natural, las preguntas que el usuario puede hacer y darle como respuesta pues, directamente la información buscada y ahorrar tiempo en esa búsqueda que a veces puede ser grande en un ámbito de aplicaciones y ficheros que puede ser bastante grande. También la parte de colaboración entre aplicaciones. Podemos llegar a hacer que las aplicaciones, por ejemplo, si tengo una aplicación, una información que quiero compartir, por ejemplo, con Teams, yo podría compartir con alguien en Teams la información que me viene pues en este caso pues, es un lead, pero podría interactuar, hacer que interactúen las aplicaciones dentro de ese mismo contexto, sin necesidad también, como decía, como he repetido varias veces, de abrir la segunda aplicación, en este caso Teams. Desde el punto de vista también de la adaptación al formato, suelo comentar que, como veis, cuando me voy a una plataforma móvil, la adaptación es completa a nivel de factor. Visualmente veo lo mismo que vería en un PC, con lo cual esa adaptación es nativa, ¿vale? Y por último, voy a ir terminando porque vamos un poquito mal de tiempo. Comentar que también, sobre todo en entornos bancarios, el tema de la seguridad hemos visto antes que es fundamental, ¿no? Y sobre todo esto de salir fuera de la oficina y acceder a recursos internos es complicado. Una de las cosas que también incluye el Workspace, que es una de las últimas funcionalidades que hemos añadido, es el App Protection. App Protection lo que viene a cubrir es evitar básicamente que en un puesto que no controlamos, que quizás no es gestionado, o aunque esté gestionado, poder evitar la fuga de información. Esta fuga de información pues, puede ser obtenida, pues, por ejemplo, con un keylogger, un virus que ha entrado en el puesto y que es capaz de obtener la información del teclado según vamos escribiendo, o incluso alguien que pueda hacer un screenshot, un pantallazo de un área de una aplicación que contiene información sensible. Entonces, voy a poner es una demo vídeo. En este caso, este usuario de Workspace está trabajando y hay un keylogger por debajo, aquí a la izquierda, como veis, y este usuario abre una aplicación que es Salesforce y se pone a escribir o a teclear, ¿no? Pues una búsqueda de un usuario o una cuenta, un cliente, etcétera. Lo que veis a la izquierda es el texto que va leyendo el keylogger. Realmente es texto ilegible, encriptado, que no va a entender, con lo cual garantizamos que ese keylogger no va a poder obtener información sensible. De igual forma, cualquier otra utilidad que pueda obtener información visual, un pantallazo, o incluso cuando compartimos una cámara, una sesión como esta, por ejemplo, de forma que no es voluntaria, pues evitar que cualquier imagen pueda ser sacada, que tenga información sensible y pueda ser utilizada de forma fraudulenta. Por mi parte, nada más. Ahora doy paso a Miguel, en el que pues, bueno, nos va a contar también justamente la parte de integración y de la gestión eficiente de la parte de VDIs para que el usuario pueda acceder de forma remota en ese tipo de accesos de Workspace. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Como os he hablado, pues bueno, yo os voy a hablar desde la parte de infraestructura, pero que tiene mucho que decir en cuanto pues, a todos los temas que hemos hablado internamente de seguridad, facilidad, eficiencia. Realmente montar una infraestructura basada en Nutanix es relativamente fácil y sencillo, siguiendo las guías que existen de instalación. Poner en marcha un clúster de 3 nodos o de 4 nodos, podríamos tenerlo en orden de 60 minutos. Tendríamos instalada toda nuestra infraestructura completa, pues con todas las capas que tendríamos en un entorno tradicional. Y una vez que tenemos instalada esa infraestructura, pues nosotros lo que queremos o por lo que se nos conoce es por la eficiencia a la hora de gestión de esa infraestructura.
Nosotros tenemos una consola en cada clúster que se llama Prince, en la cual podemos de manera centralizada acceder a todos nuestros recursos internos de infraestructura. Si yo despliego aquí la visión de todos los apartados que tenemos dentro de esta consola, pues podemos llegar a todas las partes que antiguamente pues era una consola pues para cada apartado. La parte de virtualización, pues teníamos nuestra consola de virtualización. Aquí, sin embargo, ya accedo directamente a la parte de gestión de máquinas virtuales. Igual pasa con la gestión del almacenamiento. En el momento que voy a la parte de almacenamiento, puedo empezar a crear mis data store o mis storage container, como nosotros lo definimos dentro de Nutanix. O si quiero la parte de salud y ver cómo está mi entorno en cuanto a salud, pues puedo visualizar en todo momento cuál es el estado de todas mis máquinas. En la parte principal, en la home, nada más entrar, pues voy a tener información, igual que decía, hablaba Citrix, a la hora de tener todos los recursos a mano, esos datos, esas aplicaciones y esos escritorios. Nosotros aquí en la consola de infraestructura tenemos todo a mano. Tenemos una información inicial valiosa en la cual podemos ver qué tipo de hipervisor tenemos, el estado del almacenamiento inicial, aunque luego, pues, como hemos visto, podemos entrar internamente en cada parte, un sumario del hardware. Luego, la parte central, quizás tenemos una parte de división de rendimientos de nuestra infraestructura. Podemos saber ya directamente entrando cómo está nuestra infraestructura en cuanto a rendimiento y capacidades. Y luego a la derecha tenemos en la parte de alertas y salud de nuestro clúster, si estamos conservando eso que hablábamos inicialmente, Iván y Santiago, de la resiliencia del dato, la alta disponibilidad de ese dato, pues saber si estamos conservando esa alta disponibilidad de ese dato, pues desde aquí lo podemos ver inicialmente, aunque luego podemos profundizar en cada una de las partes. Internamente tenemos herramientas para no solamente el despliegue rápido, sino la gestión rápida, como habéis visto, sino que además también tenemos internamente plataforma o integración con la parte de Citrix. Tenemos por un lado un desarrollo específico para la parte de Citrix Cloud, en el cual con solamente metiendo los IDs, identificadores y la cuenta de mi Citrix Cloud, podríamos conectar esta infraestructura con la cloud pública de Citrix y poder hacer aprovisionamientos. En 5 minutos tendríamos desplegados esos Cloud Connector, solamente pues, con poquitos datos, con un usuario del directorio activo, más las credenciales que veis aquí de Citrix Cloud. Automáticamente haríamos ese despliegue de Citrix Cloud y desde la cloud de Citrix desde el estudio de Citrix, podríamos desplegar ese tipo de catálogos. Si hablamos de las infraestructuras on-premise de toda la vida, en el cual pues Nutanix tiene ciertas tecnologías que nos van a permitir el aprovisionamiento rápido de soluciones como las de Citrix, yo lo que he hecho ha sido instalar un pequeño plugin en el Desktop Library Controller, que es la máquina que gestiona una infraestructura on-premise de Citrix, y lo que he hecho ha sido pues, interconectar ambas tecnologías, la tecnología de Citrix con la tecnología de Nutanix, con un pequeño plugin que descargas, y ese pequeño plugin que descargas, pues una vez que lo has descargado, lo único que tienes que hacer es una configuración hosting, en el cual solamente tienes que meter 4 datos, que son pues el hipervisor que vas a utilizar, que es el de Nutanix, automáticamente una IP de virtual del clúster, un usuario, una contraseña, y automáticamente luego sigues los pasos, que son 4 o 5 pasos más, definir las redes, el data store, etcétera, y automáticamente tienes las 2 infraestructuras conectadas. Si yo, una vez que tengo esas 2 infraestructuras conectadas, quiero hacer un despliegue de catálogos de forma fácil y sencilla, seleccionando una imagen que previamente he tenido que personalizar de VDI, por ejemplo, para que veáis la facilidad que es crear un catálogo dentro de ambas tecnologías. Podría elegir un escritorio Windows 10, por ejemplo, Single Session. Tecnologías, vamos a utilizar las tecnologías de MCS. Básicamente lo que va a hacer el entorno, el estudio de Citrix va a enviar la petición a Nutanix y Nutanix va a procesar esa creación de ese catálogo. Vamos a seleccionar un tipo de catálogo, el cual, pues, llamado random, que todos los usuarios acceden a todos los recursos de ese catálogo. Seleccionaremos el data store, el contenedor donde van a ir dentro de Nutanix, en el almacenamiento de Nutanix, esos catálogos, esos grupos de máquinas, ese catálogo. Seleccionaríamos el snapshot que tenemos ya hecho de esa imagen de Windows 10 y automáticamente lo que vamos a hacer, pues vamos a desplegar 25 máquinas, vamos a un número importante, le damos a Next, con las siguientes características, pues con 4 GB de memoria, 12 bits de CPU, etcétera.
dónde vamos a crear las cuentas y cómo se van a llamar esas máquinas, qué nomenclatura van a tener esas máquinas. A partir de ahí, pues irá creciendo el número de máquinas y vamos a ver cuánto tardaría la creación de este catálogo. Vamos a cronometrar. Ya os digo, es una máquina de tecnología G5 que es una máquina ya pues que lleva varios años en el mercado, la tenemos para demo, dedicada para demos, y vamos a ver cuál es una de las tecnologías iniciales, porque para poder clonar crear ese catálogo, lo que tiene que hacer es una copia de la imagen máster. Esa clonación de esa imagen máster lleva ciertos procesos internos a la hora de la clonación, y evidentemente con las tecnologías de Nutanix y el acceso directo al almacenamiento va a ser relativamente rápido crear ese catálogo. También tenemos otras tecnologías que ya se ha hablado antes, el tema de Bootstore, en el cual nos va a permitir arrancar de manera fácil y sencilla un montón de máquinas virtuales, porque dejamos una copia de la imagen máster en cada nodo de nuestro clúster, como si hubiera una controladora dentro de cada nodo de nuestro clúster, y eso nos va a permitir la agilidad de poder tirar de una imagen en local y crear catálogos o crear los discos de esas máquinas virtuales de una manera rápida y sencilla desde cada nodo. Y eso, pues en mediciones que se han hecho, pues incluso es la mitad del tiempo que se tardaría en un entorno tradicional en el cual pues necesitas tirar de esa imagen máster que está en red. Como veis, ya se ha clonado esa imagen máster en menos de en un minuto más o menos, y a partir de ahí, pues lo único que queda, si nos vamos al proceso podemos ver qué está sucediendo en todo momento en esta infraestructura. Veremos ahora cómo en la parte empiezan a crearse las 25 máquinas virtuales. Veremos que aquí de repente salta en la parte de monitorización que se han clonado 25 máquinas virtuales, y si volvemos al tiempo, veremos que hemos clonado 25 máquinas virtuales, ya está acabando, ya hemos acabado. En menos de 2 minutos hemos clonado 25 máquinas virtuales. El crear ese catálogo, esas 25 máquinas virtuales, añadir nuevas máquinas virtuales todavía va a ser más rápido. Ya está hecho el clonado, que hemos tardado 1 minuto en hacerlo, y añadir 100, 200 máquinas virtuales a medida que vayamos necesitando y tengamos capacidad, pues va a ser muy rápido y sencillo clonarlo. Pero no solamente en la parte, tenemos beneficios, como hemos dicho, la parte de creación y aprovisionamiento, que sí que existen y ya habéis podido comprobar que eso está, sino también podemos, decía Ángel, esa parte del dato, ¿no? Acceso a ese dato. Pues también tenemos opciones o tecnología interna en los cuales vamos a poder gestionar esos datos. Podemos montar servidores, servicio profesional de datos dentro de nuestra infraestructura. Tenemos una cosa que se llama File Server, Files, que se encarga de tener una solución profesional a la hora de gestionar esos datos. Podemos gestionar todos nuestros SARs y todos esos SARs a los cuales Citrix accede o que necesita acceder, pues para montar el Profile Management, o para montar las capas del App Layering, o incluso para Excel File, las carpetas de usuario, las carpetas departamentales. Todo eso lo podemos tener dentro de nuestra estructura de Nutanix, albergado, y además de una manera ágil y sencilla, incluso protegido. Podemos proteger esa infraestructura y decidir, pues como veis aquí, hasta 38 snapshots para poder proteger todos esos datos de los usuarios. Y además los usuarios acceden a esos datos que están dentro del mismo clúster, con lo cual el acceso del logo, el acceso a esos datos todavía mucho más fácil y sencillo. Por supuesto que podemos tener diferentes protocolos a la hora de generar ese dato. Y sobre todo, algo importante, poder saber qué está pasando con nuestros datos. Por temas de seguridad, ransomware, antivirus, pérdida de datos, tenemos una parte de analítica de ese dato que se llama File Analytics, en el cual podemos saber, como veis aquí, qué capacidades, si hay diferencias en cuanto a capacidades, si se ha borrado masivamente archivos, si se ha creado masivamente archivos, saber qué tipo de dato tenemos, si tenemos mucho dato frío para poder sacarlo de nuestros clústeres y enviarlo a la nube, almacenarlo tipo S3. Tenemos en cuanto a cómo se está accediendo a ese dato, qué tipo de usuarios, si hay usuarios que están accediendo más que otros, o si hay un acceso masivo a cierto tipo de dato, qué tipo de archivos estamos gestionando en nuestro clúster. En definitiva, tener un control total de ese dato. Porque si tengo que montar un sistema aparte para todo esto, pues en principio complicamos mucho más todo, perdemos agilidad de acceso y la experiencia de usuario, que en definitiva cuando hablamos de entornos virtuales, escritorios virtuales o aplicaciones virtuales, es importante.
Por supuesto que tenemos también una parte analítica de ese dato, que podemos sacar informes, analizar por archivos, por carpeta, por usuario, por direccionamiento IP, por lo que queramos, y algo muy importante, detección de anomalías. Podemos definir mis propias detección de anomalías, aunque ya existen algunas ya predefinidas, en los cuales podemos avisar en caso de detectar cualquier problema de seguridad en ese dato. Y de una manera fácil y sencilla tenemos protegida también la capa del dato, no solamente la parte de acceso. ¿Vale? Tenemos otra parte importante en el cual, pues, perdonad porque entre que estamos, os voy a enseñar la parte, se ha hablado, la parte de segmentación de los escritorios, ¿no? Algo importante que hasta ahora, pues, no se había contemplado en entornos de virtualización. ¿Cómo protegemos o cómo segmentamos la red para que unos usuarios de un tipo y de otro no coincidan y haya un problema de seguridad? Pues nosotros tenemos una parte de microsegmentación de ese dato en el cual nos va a permitir, incluso hasta ahora, pues creábamos diferentes categorías en las cuales, pues, esas categorías, pues, podíamos decidir qué tipo de comunicación habría entre los diferentes escritorios, pero ya desde tenemos unas versiones ahora iniciales en las cuales podemos proteger incluso a nivel de identidad del usuario. Como veis aquí en la consola, tenemos una parte de identificar a los usuarios por directorio activo y definir esos usuarios que tienen una categoría. Y esas categorías podemos decidir qué tipo de comunicación existen. Aquí, como veis, pues tengo usuarios internos, externos, administradores y desarrolladores. Puedo añadir nuevas categorías de usuario, pues yo qué sé, pues una categoría normal y corriente, pues Performance Log User, y les voy a llamar esa categoría, la voy a llamar pues como Monitor User, Monitoring User, por ejemplo. ¿Vale? Luego me puedo ir a la parte de microsegmentación, a mis políticas de seguridad. Yo tengo creada aquí una política de seguridad en la cual pues yo tengo diferentes políticas creadas para los diferentes grupos de usuarios que hay en mi entorno. Pero me voy a nivel de usuario, a nivel de grupo de usuarios, y defino esas políticas de segmentación de red a nivel de grupo de usuarios. Y no tengo que saber de VLANs, no tengo que saber de segmentación de red, solamente decidir cómo quiero que sea la comunicación entre todo, ¿no? Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, a los usuarios internos, si me pongo encima de los usuarios internos, vemos qué tipo de comunicación tienen, pues vemos que tiene una permitida la conexión desde una red, aquí a la izquierda, que es la red 10, a los usuarios internos a la vez tienen comunicación con los administradores, por supuesto, para poder ser administrados. Además, esos usuarios internos pueden hablar unos con otros en su propia red y además tienen conexión con la base de datos y con aplicaciones internas. Si yo me voy a los usuarios externos, por ejemplo, veis que la cosa cambia. Solamente esos usuarios tienen conexión con las máquinas de Netscaler, van a llegar a las peticiones solamente permitido y además a través del, como vemos aquí, del puerto 443, solamente a través de las máquinas de Netscaler, y además solamente van a tener conexión con las aplicaciones externas. No van a tener ningún tipo de conexión porque tenemos puesto, como veis aquí, white list only, solamente van a tener conexión con las expresamente con las categorías que yo le he dicho. Los administradores, por supuesto, siguen teniendo control de conexión con todos los usuarios y, por ejemplo, desarrolladores, pues pasa un cuarto. Son usuarios internos, lo cual acceden a la red y además tienen acceso a la parte de base de datos, con lo cual estoy securizando también el acceso a esa base de datos de los desarrolladores y solamente los desarrolladores van a tener acceso. Estamos diciendo que puedo segmentar mi red para definir cómo quiero que esos escritorios se comuniquen dentro de mi red interna, pero también lo puedo hacer para nivel de aplicaciones. Puedo crear mi segmentación a nivel de aplicaciones para decir, como vemos aquí, que la aplicación de inventario tenga acceso todo el tráfico que le venga a la aplicación inventario, pero solamente la aplicación inventario tiene acceso a la parte de Oracle. Con lo cual, también tengo seguridad en la parte de aplicaciones. Puedo definir cuál es mi segmentación en la parte de aplicaciones. En definitiva, por un lado, gestionamos la infraestructura, simplificamos la infraestructura. Por otro lado, gestionamos la parte de seguridad del dato.
Por otro lado, también podemos la parte de seguridad y segmentación de red, porque muchas veces los ataques vienen desde dentro, no vienen desde fuera. Y además también tenemos otras herramientas, como la parte de Cal, que podríamos automatizar el despliegue en un entorno externo, o la parte de Carbon para poder desplegar contenedores y integrar esas microaplicaciones que decía Ángel, de la parte de gestión inteligente y demás. Pues esas microaplicaciones también podemos desplegar dentro del mismo clúster ese clúster de Kubernetes y gestionarlo de forma centralizada compartiendo el resto de entorno con máquinas virtuales o máquinas de escritorio. En definitiva, al final, simplificar la gestión y mejorar la eficiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo sentimos, pero estamos ya a punto de finalizar. Tenemos algunas preguntas del público, las voy a lanzar rápidamente. Porque, bueno, a cualquiera de los clientes preguntaban si habéis notado que el personal de IT está más enfocado a negocio ahora, que se dedica menos tiempo a mantener en verde las luces del CPD, y si podéis dar algún ejemplo concreto. Evidentemente, si la tecnología, como habéis visto, simplifica la gestión, pues por supuesto que con entrar por las mañanas, ver que todo está en verde, que no tengo ninguna alerta en cuanto a nivel de infraestructura, me permite evolucionar y dedicarme a otras, pues, buscar otras alternativas pues, para mejorar esa agilidad del negocio. Si puedo, antes hablaba del time to market, si puedo aprovisionar rápidamente una aplicación que da beneficios o que mejora mi negocio, pues me va a permitir que esa gente innove en mi empresa y que no se dedica a vigilar toda la infraestructura. Lo que buscamos en cuanto a esa simplicidad, pues como habéis visto, es tener las menos consolas posibles, acceso a toda la información de manera rápida y ser eficaces en cuanto a la administración típica de esa infraestructura. Gonzalo. Sí, bueno, al final yo siempre pongo el mismo ejemplo, que creo que no afecta solamente al sector financiero como era el de la mesa redonda, sino a cualquier sector. Históricamente, lo más complicado a nivel de cualquier negocio ha sido entregar el producto al cliente. Es cómo hacer llegar el producto en un tiempo cero. En el momento que trabajas con soluciones, por ejemplo, como virtualización de puesto cliente, ese gap prácticamente lo tienes ganado, ¿vale? Lo tienes focalizado. Entonces, para mí es la principal diferencia, y esa monitorización enfocada en un único punto que te ayuda mucho más a lo que se estaba comentando antes, justamente, ¿no? Tener una visión integrada de todos los indicadores a nivel de servicio. Es decir, tienes estabilizado toda tu infraestructura en un modelo de trabajo único. Es decir, todo el mundo trabaja de la misma manera con los mismos indicadores. De la otra manera, suele ser más complicado identificar ciertas casuísticas porque suele haber más variaciones que te cuesta dar una foto real de cómo está tu solución de puesto cliente, por ejemplo. Servando, Antonio, también os traslado, si queréis comentar sobre esto brevemente, otra de las preguntas, que es si tenéis feedback de los usuarios, si su experiencia es igual a la que cuando tenían un desktop físico, y si os han trasladado alguna mejora destacable. Servando. Sí. Nosotros, en nuestro caso, ahora sí que tenemos una equiparación del escritorio virtual al escritorio físico. La última implementación la hemos hecho con tarjetas NVIDIA, con lo que proporcionamos capacidades multimedia a los usuarios y tienen capacidades de hacer videoconferencias, hacer llamadas, ver vídeos cuando necesitan acceder a alguna formación. Entonces, por ese lado hemos equiparado el rendimiento, incluso lo hemos incrementado, porque en caso de que un usuario necesite más demanda, simplemente tienes que cambiar las configuraciones y redeployar la máquina, y a partir de ahí pues el usuario ya tiene el rendimiento que necesita para hacer su trabajo. En cuanto a la entrega de valor, coincido totalmente con Gonzalo, poco que añadir. Es decir, lo que proporcionan estos sistemas es una agilidad pasmosa que hace que puedas centrarte en otras tareas. Antonio. Sí,
por lo último que ha dicho Servando, y coincido con Gonzalo, es la facilidad de una consola única, una gestión centralizada y efectivamente pues te da más margen y más tiempo para otras tareas. En cuanto a lo que habéis comentado, pues el equipo, el feedback del usuario pues es positivo desde el punto de vista, en nuestro caso, que le permites acceder desde sitios remotos, y eso para él ya es una novedad, ¿no? Algo novedoso. Y aparte del rendimiento, pues bueno, en nuestro caso no necesitamos un rendimiento, como comentaba Servando, tan de momento. Entonces las máquinas son un poquito más discretas, pero en cualquier caso el usuario se ve igualmente cómodo trabajando en ellas. El feedback ha sido positivo. Sí, sí. Santiago, por favor. Bueno, yo creo que básicamente va en línea con lo que hemos comentado al principio de la sesión Iván y yo. Evidentemente hemos bajado más al detalle técnico, pero al final de que estamos hablando de buscar las mejores experiencias del usuario en los entornos más sostenibles y rentables en el medio y largo plazo. Pasada la primera situación de crisis, con esos business continuity plan, con esos planes de contingencia, resulta crítico el poder ofrecer la experiencia al usuario y todos los beneficios asociados a esta nueva forma de trabajar. A fin de cuentas, lo que estamos buscando es que las empresas y las personas puedan encontrarse en el punto de equilibrio en el uso de la tecnología, la conciliación y, por extensión, la máxima productividad con la mayor felicidad para el empleado, ¿no? La mayor satisfacción del empleado, que muchas veces nos olvidamos de ella, pero no hay que olvidar que las empresas están formadas por personas y una de las cosas que más le va a afectar son todos los factores alrededor de su puesto de trabajo y cómo tiene que realizar su labor diaria. Si le puedes añadir la parte de conciliación y demás, pues evidentemente son puntos a favor. Y con una buena infraestructura y con una buena capa de software para poder mantener ese nivel de acceso, pues es una solución perfecta que mantiene la experiencia del usuario allá donde esté, con un entorno de máxima seguridad e independientemente del dispositivo. O sea, yo creo que poco más se puede pedir y poco más se puede decir. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Santiago. Yo quiero simplemente dar un mensaje de fortaleza de nuestra alianza con Citrix en este sentido, para realmente poder seguir ofreciendo esta realidad de hacer viables, ¿no?, y rápidos los proyectos de virtualización de puesto de trabajo, hacerlos posibles en todo su alcance. No sé si, creo que Iván igual quiere añadir alguna cosa más. Iván, por favor. Yo creo que es difícil añadir nada porque básicamente se ha dicho mucho y además creo que bueno. Para mí el resumen básico de la conversación, también lo ha comentado ahora mismo Santiago, es que es evidente que las formas de trabajar van a cambiar. Es evidente que eso implica cuestiones relacionadas con la tecnología que van a ser muy distintas a las que han sido en el pasado. Y es evidente que hemos tenido a lo largo de la mañana experiencias que demuestran que a día de hoy, como la tecnología somos capaces de resolverla, la parte importante efectivamente es todo lo que rodea esa tecnología, que evidentemente hay muchas cosas que están por hacer. Antes ha habido una de las preguntas que ha sido si todo lo que ha ocurrido en los últimos meses ha facilitado o ha facultado o ha empujado a hacer las cosas de una forma distinta. Yo creo evidentemente que no deseamos más de esto, pero sí que es cierto que yo creo que muchas veces, precisamente cuando te ponen a prueba, es cuando eres capaz de dar de ti lo mejor, y lo que hemos visto es que en un plazo de tiempo extremadamente corto se han podido plasmar proyectos cuyo impacto a muchos niveles, de empresa, social, ha sido muy grande, y esto en el fondo ha sido fundamentalmente basado en las dos compañías que han estado en el webinar de hoy. Así que poco más puedo decir. Yo creo que tenemos épocas muy interesantes por delante, épocas de cambio, y una vez más, saber que la tecnología la tienes asegurada, lo que yo creo que permite es centrarte en cosas que son tremendamente importantes, porque si solamente te limitas a dar un puesto de trabajo móvil al empleado, faltan muchas cosas y se irá viendo. Se irá viendo que evidentemente las costumbres, la forma de trabajar, la forma de gestionar la agenda, la forma de delegar tareas, la forma de gestionar las mismas, cambia radicalmente. Y de nada sirve tener un entorno móvil de trabajo si al final estás teniendo que supervisar a la gente cada 5 minutos, porque no hay procesos, ni hay formas de hacer, ni hay adopción de responsabilidad por parte de cada uno, con lo cual yo creo que vienen épocas tremendamente interesantes. Desde luego que sí, van a venir y lo vamos a seguir viendo además en Nutanix Week.
lo dejamos aquí, si os parece, y nos vemos de nuevo mañana a las 11 para seguir hablando de muchos más temas y más tendencias tecnológicas con Nutanix y con todos sus partners además mañana. Así que muchas gracias a todos por seguirnos y hasta mañana. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias.